Hola, buenas tardes. Bueno, este es nuestro cuarto ciclo de talleres. Hoy vamos a tener con nosotros a Carmen Valecillo y a Greta Ángel dándonos talleres prácticos sobre técnicas de debate parlamentario. Vamos a comenzar con Carmen. Entonces, Carmen, adelante, espero que te sientas súper cómoda y que todo vaya bien. Cualquier cosa estoy pendiente. Pues muchas gracias, Camila, y muchas gracias a la Universidad Andrés Bello y a vosotros, a la Sociedad de Debates de UCAP, por invitarme a dar este taller, que la verdad es que a mí me hace especial ilusión, porque es verdad que durante mi etapa de debatiente yo tuve una crisis importante, porque es verdad que de pronto te encuentras en salas medias haciéndolo bien, quieres entrar en una top room y de pronto no se sabe por qué tu rendimiento cae en picado. Entonces, para toda esa gente que esté teniendo una crisis astral, el viaje astral del debate hacia la top room, bienvenidos porque va a ser un taller como muy sencillo, pero a la vez muy resolutivo, ¿vale? Entonces, el taller se llama La casa por los cimientos porque se nos olvida que existen cosas más allá del delta y el contrafáctico, ¿vale? Como por ejemplo ser claro a la hora de dar un discurso. En ese sentido, este taller va dirigido a una serie de personas, pero antes de eso, ¿vale? Me voy a presentar. Yo soy médico, soy de España, de Málaga en concreto, o sea que muy orgullosa de ser malagueña, ¿vale? Y si Dios quiere va todo bien, futura ginecóloga dentro de muy poco, porque acabo de hacer el examen de acceso al Sistema Nacional de Salud de aquí de España. Entonces, pues dentro de una semana, si Dios quiere, me darán la plaza de ginecología. Como debatiente, ¿vale? Mi logro más importante ha sido ganar CEMU de 2018, pero después del CEMU de 2018 he hecho una travesía importante, sobre todo debatiendo con mucha gente diferente y haciendo buenos resultados con mucha gente diferente. Hay gente que después, posteriormente, rindió bien y gente que posteriormente rindió mal, pero eso me da un poco igual porque lo que me importó de todo eso fue aprender cómo diferentes personas sabían debatir o aprendían a debatir. Entonces, sí es cierto que he visto a muchos estilos de personas y muchos estilos de construcción, y por eso precisamente creo que puedo ayudar a salir de una sala media independientemente del estilo que tengamos. ¿Vale? Para eso, lo que he definido un poco es por qué dar este taller y sobre todo a quién va dirigido, ¿vale? El problema es que estoy viendo cosas que suenan bien y suenan bonitos en los discursos, pero no estoy viendo cosas que hagan cemento, ¿vale? No estoy viendo cosas que construyan un caso sistemáticamente y que hagan ganar. Lo que estoy viendo es mucha parafernalia. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Primero, sabiendo a quién puedo ayudar, ¿no? Y lo más importante es que independientemente del nivel que tengas, esto te va a servir, ¿vale? Si estás atascado en una sala media, no eres capaz de subir a una top room, o si visitas esporádicamente una top room, pero de pronto, bueno, pues te plantan un cuarto y te vuelves a tu sala media, ¿vale? Si de pronto apareces en una top room y sistemáticamente estás entrando, pero ha sucedido, no se sabe por qué en tu vida, un momento en el que, siendo un buen debatiente de top room, empiezas a hacer terceros y cuartos y nadie sabe por qué, ¿vale? Pero también a esa gente, ¿vale? Que de pronto empieza a perder. Estés en salas medias o no estés en salas medias, no mejoro, no sé por qué, pido feedback, los jueces no es que no me hagan caso, pero no me dan las respuestas que hacen que yo mejore y tampoco siento que vaya hacia ningún lado, no siento que lo que esté haciendo esté bien, ni siquiera las cosas que yo pensaba que eran mis fortalezas, ¿no? Más que nada porque en ese momento de la vida como debatientes que nos llega a todo el mundo, es muy difícil salir y para eso lo que hay que recurrir es a lo básico, ¿vale? Pero lo básico tiene que empezar por hacernos una pregunta en concreto, ¿vale? Y antes de eso, de esa pregunta, lo que tengo que ver es dónde estoy fallando. ¿Por qué? Porque el problema que tengo es que muchas veces digo, es que no sé por qué mejoro, pero hay una serie de fallos garrafales que estamos cometiendo por sistema, ¿vale? Y que yo he traído los 10 que he encontrado en los últimos 3 meses, que son graves, son muy graves, y no me estoy dando cuenta de que lo estoy haciendo, ¿vale? La primera de ellas es decir tecnicismo sin sentido. Vamos a ver, no se usa delta si no sé construir un caso. No se usa, esto no es comparativo por sistema, simplemente por ver si el juez entiende que esto no es comparativo. Si yo digo una palabra en debate, tiene que tener sentido, ¿vale? Y para que tenga sentido, tengo que saber qué estoy haciendo yo, qué está haciendo el otro y cómo lo tengo que comparar, ¿vale? Lo segundo, estudiar Matterfile sin saber argumentar. Vamos a ver. No me sirve de nada que sepáis que el puerto de Jodida está en Yemen y qué es lo que está sucediendo allí, que es una de las mociones que puse como adjudicación en un torneo, sin saber cómo se construye un argumento, sin saber que tengo que dar una caracterización, qué es exactamente una caracterización y qué es la diferencia de un encuadre y qué es la diferencia de una métrica y qué es la diferencia de un caso, ¿vale? Para luego mecanizarlo todo bien, dar ejemplos que funcionen e impactarlo y que funcione dentro de la moción.
Entonces, no puedo ponerme a estudiar como una loca si no sé bien luego ejecutar, ¿vale? El tercero, pensar que el argumento intuitivo es con el que se ganan todos los debates. Vamos a ver, no puede ser esto, por una sencilla razón, y es que haya un argumento intuitivo, uno, no quiere decir que sea bueno, pero dos, no quiere decir que yo pueda ganarle a una cámara alta a la que se le ha ocurrido el argumento intuitivo. Entonces, tengo que aprender a sacar más argumentos y tengo que aprender a elegir, ¿vale? Y ese es uno de los grandes errores que estoy viendo. Muchas bajas que en el prep time simplemente cogen y dicen, bueno, es que el argumento intuitivo es este, ya lo extenderemos como podamos, por análisis o como se pueda. No, tengo que saber montar más casos, ¿vale? El quinto es refutar porque refutar. Y si refuto a mi compañero, pues lo he refutado. Y si me refuto a mí mismo en el propio turno, pues me he refutado. Vamos a ver, no. Que tú seas un vice o seas un látigo no quiere decir que tú solo tengas que refutar. De hecho, si tú refutas, muchas veces vas a hacer daño en las cosas que tú estás construyendo. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque no tengo timón. Yo no sé para dónde voy. Tengo una construcción de argumentos que pueden probar X cosas en el debate, pero yo las lanzo ahí y que los juez decida lo que es bueno y lo que no es bueno y lo que quiero y lo que no quiero. Esto no puede suceder y lo he visto en finales. Entonces, son cosas que al principio nos resultan muy obvias, ¿vale? Y que obviamente no voy a refutarlo todo por refutarlo todo, pero llega un momento en mi carrera en el que, por sistema, como estoy refutando, acabo refutándolo todo y no cuestionándome qué refuto, ¿vale? Entonces, eso hay que cambiarlo. Por ejemplo, no escuchar, pero no escuchar ni siquiera a mi compañero, no saber qué ha dicho, qué no ha dicho, pero tampoco los rivales, por tanto, repito refutaciones. Es muy importante que si hace falta que quedéis terceros en una ronda, pero entendáis todos los casos de todos los debatientes, quedéis terceros y no os dé miedo perder una ronda de un torneo de los que estáis haciendo un mogollón al mes, ¿vale? Es mucho más importante que aprenda a escuchar y no solo lo que dice, sino también lo que quiere decir y que yo no refute simplemente que dijo, ay, que la luna era azul y obviamente la luna no es azul. A lo mejor lo que quería decir no era eso, sino que la luna es una cosa maravillosa y que la gente cuando está muy enamorada ve los colores como les da la gana, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas que son como muy obvias, llega un momento dado en el que por rutina no las hacemos, ¿vale? Entonces, tengo que volver a ABC, qué tengo que hacer, cuál es mi rol, cómo funcionan los debates para poder aterrizarlo bien, ¿vale? Me quedan 4 más y estos son para mí los más importantes. El primero es no pensar en el juez, pero es que ya no es solo eso, ¿vale? Es que hay gente sistemáticamente negando la valía de los jueces, criticándolos en redes sociales y diciendo que son malísimos. Vamos a ver. Primero, eso es poco estratégico. ¿Por qué? Porque te va a volver a juzgar. Y si no te juzga él, te va a juzgar alguien en tu sociedad. Entonces, es mejor no criticar a los jueces. Pero segundo, es la gente que tiene que evaluar tu trabajo. Entonces, está bien conocer cómo piensan, ¿vale? Y pensar en qué quiere oír. Es muy difícil hablarle a alguien en quien no estoy pensando. Y es un ejemplo muy sencillo. Obviamente a nuestra madre no le decimos, mamá, que me voy de fiesta con unos colegas hasta las 7 de la mañana y ya veré qué hago. No. Obviamente cuando tenemos 15 años lo que le decimos, mamá, me voy a quedar a dormir en casa de X amiga. Porque sabemos cuál es nuestro público objetivo. Pues esta noción tan sencilla de oratoria se nos olvida, ¿vale? Otro de los grandes problemas, saco 20 argumentos, y si puedo sacar 40 mejor, y si puedo sacar 60 mejor, y si puedo analizar 7 actores en el mismo tiempo que estoy haciendo todo esto y 4 métricas diferentes contra los 3 equipos restantes, lo hago. Error, tienes 7 minutos, ¿vale? Entonces, la calidad de lo que tú hagas también importa, no es solo la cantidad. En este mismo sentido, no acepto la realidad, ¿vale? Y esto lo estoy viendo mucho. ¿Por qué? No aceptamos la realidad porque simplemente queremos ganar y ganar y ganar. Y me da igual lo que diga el resto, y me da igual lo que diga el juez, y me da igual si he defendido que Japón, cuando yo libere el artículo 9 en el que dicen que no pueden tener un ejército, va a sacar una tercera guerra mundial porque sí, ¿vale? Y negamos la mayor. Vale que vivimos en Debatilandia, y eso me parece bien, pero que vivamos en Debatilandia no quiere decir que todas las cosas funcionen en Debatilandia. Entonces, tenemos que aceptar cuál es la realidad en la que vivimos, pero también cuál es la realidad en la que vivo como debatiente. Y si estoy atascado, decir que estoy atascado. Y si sé que voy a perder, saber que voy a perder y aceptarlo en cuanto salgo de la sala. Y no pasa absolutamente nada. Eso no es un drama. Eso es aceptar cuándo estoy haciendo las cosas bien y cuándo estoy haciendo las cosas mal. Pero eso también parte de una cosa muy sencilla y es que soy capaz de analizar qué es lo que pasa. Y si soy capaz de analizar qué es lo que pasa y de aceptarlo tal y como es, puedo adaptarme a lo que va a pasar. Entonces, en ese sentido, es muy importante que aceptemos cuál es nuestra realidad como debatientes, ¿vale? Yo llegué a un momento dado en el que no ganaba, pero quedaba segunda. Y me dio igual, porque yo era capaz de quedar segunda sistemáticamente y a lo mejor mi objetivo no tenía que ser ganar en un momento dado. Era quedar segunda. Me daba igual quién fuese el primero, me daba igual quién fuese el tercero, ¿vale? Entonces, es muy importante que aceptemos nuestra realidad.
El último es olvidar que debate es un ejercicio de argumentación y oratoria. Y en este sentido va a ir todo el taller, ¿vale? No nos podemos olvidar que sí, que debate es competitivo, que sí, que debate es una actividad que tiene sus propias normas, pero debatir es argumentar y es oratoria. Y si no somos capaces de hacer esto, vamos mal. ¿Por qué se han traído estos 10 fallos? Son la recopilación de los 10 fallos más comunes en los últimos torneos en los que he estado, ¿vale? De las últimas finales que he visto, si no me equivoco, he visto como 6 o 7, ¿vale? Aparte de juzgar el tipis y debatir en la UNED y en el BP de Otaku. Muchos problemas en general vienen por parte de casi todos los equipos, da igual que sean altas y bajas, me da igual el nivel de la sala, esto está sucediendo sistemáticamente. ¿Cómo se arregla? Todo volviendo a lo mismo. Y es a esta pregunta: ¿en qué pensáis cuando se publica el draw? Quiero que lo escribáis por el chat, en plan, los que estáis por aquí, ¿vale? Aunque yo iré sistemáticamente hablando tranquilamente y dando espacio a que respondéis, ¿no? Sinceramente, en lo que yo pensaba cuando se publicaba el draw al principio era en ganar, punto y final, en ganar la sala. Y eso está muy bien, pero eso también nubla qué es lo que tengo que hacer yo. Otra de las respuestas que estamos viendo: ¿cuál es el equipo más fuerte? ¿Por qué? Porque le quiero ganar a ese, si le gano a ese, le gano al resto. Vale, entonces, llega un momento dado en el que cuando empezamos a ser competitivos y vemos la posibilidad de ganar por sistema, lo único que queremos es ganar. Y eso es un error. No es un error por el objetivo en sí mismo, el objetivo está bien. El problema es que tapa todo lo demás, anula todas las cosas que tengo que hacer previamente para ganar, ¿vale? Y aquí hay una pregunta importante. ¿Es suficiente querer ganar para poder ganar? La respuesta obvia tiene que ser que no. El problema es que en mitad de un torneo, antes de la última ronda ciega, donde me juego el break por speakers, ¿vale? Lo más obvio es que yo lo único que quiera sea ganar y no piense en nada más. Entonces, esta es la pregunta que yo muchas veces me hacía cuando sabía que estaba ansiosa por ganar, ¿vale? Simplemente esto, antes de que saliese el draw. ¿Es suficiente querer ganar para ganar? No. Entonces, no lo hagas, ¿vale? No te dediques a querer ganar sistemáticamente, porque que tú le digas al juez quiero ganar no hace que mejores, no hace que ganes y no hace que al final del día tus resultados vayan bien, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Vale? Y sobre todo, ¿por dónde empiezo? O sea, cuando sale el draw, en ese preciso instante, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Vale? Es una pregunta que me costó resolverla como 1 año y medio, porque es cierto que no es tan sencilla como parece. Cuando pensamos en por dónde empiezo, lo primero que me sale es analizo al juez, analizo al resto de equipos, analizo cuál es mi posición en la sala y veo por dónde tiro en función de la moción. Todo eso está mal, ¿vale? O sea, entiendo que haya gente que lo puede hacer porque tiene como muy trillado todo lo básico, pero si estáis aquí, hay una cosa que os tenéis que plantear independientemente del nivel en el que estéis, porque habéis visto que algo de interés teníais en el taller, ¿no? Y ¿es realmente lo más importante que más rendimiento me va a dar? Si la respuesta es sí, tenéis un problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces estáis desprestigiando todo lo demás que importa más. El problema es que al final nos vemos así cuando sale el draw, ¿vale? Diciendo, Dios santo, lo voy a ganar a la alta de oposición, porque así la baja de oposición no tiene que extender y entonces ya le he ganado 2 cámaras y así mi látigo se puede comparar con la cámara alta de gobierno, que es la que me puede ganar. Todo esto hace que no nos centremos en lo que nos tenemos que centrar, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste este taller? Y no tiene más, ¿eh? Vamos a ver en qué me tengo que centrar, ¿vale? O sea, cuando sale un draw y durante la ronda, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que poner la cabeza? ¿Dónde tengo que poner las notas? Pero también dónde tengo que poner el tiempo del prep time, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que fijarme para poder ganar? Independientemente de que todo el resto de equipos estén conspiranoicos perdidos como estamos cuando sale el draw, ¿vale? No negaré que esta soy yo también cuando debato, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo sencillo para ver exactamente cómo vamos a estructurar el taller, ¿vale? Muy sencillo, ¿vale? Una carrera de coches. Sí, como veis voy a escribir durante una carrera de coches, por ejemplo, de Fórmula 1, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tengo que saber hacer? Lo primero de todo, para ganar una carrera de coches. ¿Qué es lo primero que se os ocurre que tengo que hacer? Lo primero es más sencillo de lo que pensamos, ¿vale? Y es saber conducir. Puede parecer una chorrada. Sí, David Varillas tiene razón, ¿vale? Pero si yo no sé conducir, no vamos a ganar una carrera de coche. En debate pasa lo mismo. En debate tengo que saber hablar, tengo que saber dar un discurso. Y lo primero entonces tiene que ser la oratoria,
y ahora explicaré por qué, ¿vale? Con más detenimiento en este ejemplo específico. Lo segundo que tengo que tener es un coche, ¿vale? Porque aunque sepa conducir, también necesito un coche. En este sentido, ¿vale? Lo segundo que necesito para ganar es contenido argumentativo. Sin un caso, no voy a ningún lado, a ninguno. Entonces, por favor, vamos a centrarnos en el contenido argumentativo. ¿Qué es lo tercero? Lo tercero es cumplir las reglas, ¿vale? Entonces, si yo de pronto no sé que tengo que ir por un circuito y me salgo a la calle, a lo mejor tengo más problemas que solo el no ganar la carrera porque he atropellado al que sea. Pero es importante que lo sepa para ganar, ¿verdad? Por tanto, lo primero que tengo que hacer, o sea, lo tercero que tengo que hacer una vez que ya sé conducir y una vez que tengo un coche, es aprender cómo funciona lo que yo tengo que hacer. Y en este sentido existen los roles dentro del debate, ¿vale? Y ojo aquí, muy importante, por favor. Lo cuarto es la estrategia. Lo cuarto en importancia. Todo lo que no sea esto está mal. Me da igual que queráis decir que tengo un delta significativo, me da igual que queráis decir es que no sé quién no fue comparativo, es que me da igual todo. Porque si no tenéis un discurso persuasivo, un caso solvente, un rol bien cumplido, me da igual la estrategia que uséis porque vuestra contribución al debate es cero. Me da igual que intentéis ser estratégico contra el que sea. Necesito sistemáticamente saber hacer las tres primeras cosas para poder hablar de estrategia. De estrategia hay un montón de talleres y son avanzados en general. Pero es que me da igual, es que no necesito la estrategia para ganar en una sala media. Pero es que muchas veces tampoco necesito la estrategia para ganar en una top room, ¿vale? Suena muy chocante, sí. Sé que suena muy a la antigua eso de decir necesito la oratoria y necesito contenido argumentativo. Lo sé, pero es que no deja de ser verdad, ¿vale? O sea, la Biblia es un libro muy antiguo y no por eso deja de ser menos sabio, salvando las distancias con muchas otras religiones, pero la Biblia tiene cierto valor, ¿vale? Y ciertas enseñanzas. Vamos a intentar en este taller, que va a ser bastante sencillo, explicar qué es lo que me tengo que fijar de oratoria, qué es en lo que me tengo que fijar de contenido argumentativo y qué es en lo que me tengo que fijar en roles. Solo lo básico. Con esto se gana actualmente top rooms sin casi estrategia. En mi pareja de debate de CMU de 2018 yo no hacía nada de estrategia porque eso lo hacía María, ¿vale? Eso no hace que yo ahora sin una estratega detrás pierda. Ella gana con estrategia y con un poquito de lo demás, pero es que yo no juego con estrategia porque no se me da bien. Y lo demás sí se me da bien. Y estoy en una top run normalmente bastante cómoda con todo esto. Entonces, necesito sistemáticamente que le deis importancia al primer paso, luego al segundo paso, luego al tercer paso y luego nos meteremos a hablar de estrategias. El problema es que en los prep times, últimamente lo único que oigo por el pasillo en el BP de Barcelona que ha sido presencial, pero también en WhatsApp posteriormente a la ronda, es hemos intentado hacer esto contra X otro equipo. Ya, pero ¿qué casos has sacado y cómo se lo has vendido al juez? Es por eso que en debate este es el orden con el que tenemos que mejorar nuestras habilidades, pero también elaborar nuestros propios discursos y nuestros propios casos. Entonces, no voy a dedicarle tiempo a estrategia en este taller porque creo que todo lo demás tiene como mucha más importancia, sobre todo si estáis atascados en una sala media o de pronto perdiendo muchas top room, no aceptando en las ciegas, ¿vale? Entonces, vamos con el primero, el juez. Vamos a ver, hay una cosa clara, y es que tú en debate no hablas solo para tu ego. Sí, sé que los debatientes tienen un ego grande, pero es importante que le hablemos a alguien en concreto, ¿vale? Y esa persona que va a evaluar nuestro trabajo y que le va a dar satisfacción a nuestro ego cuando nos dé un primero o nos va a clavar un puñal cuando nos dé un cuarto, es el juez. Por eso es importante que nuestro discurso vaya dirigido hacia él. El problema que tenemos muchas veces es que cuando en nuestra cabeza hay una idea, ¿vale? Nosotros pensamos que esa idea tiene la forma reluciente de una estrella, ¿vale? Luego, nosotros tenemos que comunicarla, ¿vale? Y el problema es que en esa comunicación, muchas veces, ni siquiera hemos pensado bien. Oigo un poco de ruido. ¿Te importa silenciarte? Ahí está, gracias. El problema es que como suena en nuestra cabeza a como luego lo vendemos, ¿vale? En la cabeza del juez es sencillamente diferente. Entonces, pues no nos sale la estrella que nosotros pensábamos que nos iba a salir. Es por eso que tenemos que hacer un esfuerzo importante en transformar la idea que nosotros tenemos en la cabeza a una cosa que el juez vaya a entender, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Esto es lo más importante, ¿vale?
Muchas veces en Top Room no gana el mejor caso, gana el caso mejor vendido, ¿vale? Es por eso que es importante que evaluemos primero quién es el juez. Mira, el juez es una persona de la que yo tengo que contar con 3 cosas. Aunque sea una persona en promedio bastante inteligente que va a ser capaz de entenderme, yo tengo que considerar que el juez no me entiende, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuanto más sencilla sea la forma en la que yo elaboro el discurso y en la que la gente más interpreta qué es lo que yo voy a decir de la forma en la que yo quiero, es más probable que ese juez lo entienda de la misma manera. Por tanto, yo tengo que evaluar que el juez no es inteligente, incluso aunque lo sea, ¿vale? Sobre todo de cara a construir mi discurso. Lo segundo que tengo que ver es que el juez es una persona cansada. Incluso aunque no esté cansado, muchas veces lleva 4 rondas juzgando, ¿vale? O está en unas condiciones de hidratación con un fluido que no era agua y que ha mermado el día anterior sus condiciones para juzgar. Entonces, es importante que le demos las cosas mascadas, que no seamos pesados, que hagamos pausas, que hablemos de forma lenta y tranquila, ¿vale? Pero también que le digamos, oye, voy por esta parte de mi discurso, ¿vale? Entonces, es un juez al que hay que entretener durante el discurso. Si no somos capaces de hacer esto, aunque tengamos el mejor discurso del mundo, el juez es una persona subjetiva y probablemente entienda la mitad y nos compre un cuarto de lo que haya entendido, ¿vale? Ya no sé ni escribir. Entretener. ¿Por qué? Porque con estos elementos yo soy capaz de que el juez entienda sistemáticamente razones por las que me va a dar por ganado. ¿Por qué me importa todo esto? Porque en la deliberación el juez, que es una persona que también tiene sentimientos, porque los tienen, ¿vale? Tiene que pelear por el call. Es decir, tiene que explicarle a personas que son buenas porque están en los paneles, sobre todo cuanto más avanza la ronda, por qué ellos creen que un equipo gana frente al resto. Es decir, no solo están poniendo en juego vuestras argumentaciones, se están poniendo también ellos mismos en juego cuando su capacidad de análisis se está juzgando sistemáticamente, ¿vale? Por eso es muy importante que le demos todas las razones que podamos para que el juez compre lo que nosotros estamos diciendo. Esto parece una perogrullada, es básico, basiquísimo, lo primero que te enseñan en P. El problema es que se nos olvida, ¿vale? Nos creemos mejores que los jueces que nos están juzgando sistemáticamente. Y el problema es que aunque tú seas un gran debatiente, puedes tener malos días y puedes hacer malos casos. Y esto es una cosa que tenemos que aceptar, ¿vale? Por eso es importante también conocer al juez. ¿Por qué? Porque como decía antes, a tu madre no le cuentas las cosas igual que se las cuentas a tu amiga. ¿Por qué? Porque las conoces, porque sabes qué es lo que les importa, sabes qué es lo que es más fácil que vayan a interpretar de la forma adecuada, ¿vale? Es por eso que es importante pedir feedback, ¿vale? No tiene tanto que ver con los conocimientos que yo vaya a obtener de ese juez, que también son importantes, sino con cómo esa persona interpreta el mundo, cómo esa persona interpreta las frases que yo le estoy diciendo en mi discurso, pero también cómo interpreta a los demás. En ese momento, cuando yo empiezo a conocer un poco a los jueces, es cuando soy capaz de transformar un discurso estándar, el que yo daría en mi casa, a un discurso que esa persona especialmente va a interpretar. Si esa persona interpreta mejor, es más probable que pelee por nuestro caso de mejor manera ante otro miembro del panel. Por eso me interesa mucho hacer un discurso que sea claro y ordenado, ¿vale? En este sentido, una vez que sabemos a quién le vamos a dar ese discurso y ante quién tenemos que transformar esa idea, es importante que veamos cómo tiene que ser el discurso. No, o sea, muchas veces me da la sensación de que estamos, yo por ejemplo hablo especialmente rápido, pero la gente en general no habla tan rápido como yo en la vida real. No entiendo por qué la gente está acelerando, ¿vale? Voy a introducir aquí un concepto importante, no sé si lo habéis oído alguna vez, que es este. Economía de las palabras, ¿vale? ¿Por qué? Porque el número de palabras útiles que yo digo por minuto es lo que me importa en BP, ¿vale? Si yo todo un minuto no digo nada, puede ser que haya dicho muchas palabras, pero no he dicho ninguna palabra útil. Por eso es importante muchas veces que personas que no hablan tan rápido se paren y piensen durante su discurso. No es necesario correr rápido para decir cosas con mucha relevancia. ¿Por qué? Porque si soy capaz de elegir las palabras adecuadas, todo lo que digo tiene sentido y todo lo que digo va a ser apuntado por el juez. La velocidad tiene un problema
y es que el juez tiene que procesar todas las palabras que yo digo. Si, siendo un poquito más tranquilo a la hora de dar mi discurso, soy capaz de pensar un poco más en las palabras que estoy diciendo, de forma que esas palabras estén mejor elegidas, es más probable que ese juez interprete mejor mis ideas, pero también me dé tiempo a mí a pensar cuáles son esas palabras. A mí en concreto no me funciona. Yo hablo rápido y si hablo lento, mi pensamiento también va lento y me aturrullo. Pero en general, para la gente, esta debería ser la estrategia. El problema es que actualmente no lo es. Queremos convertirnos en máquinas de hablar y no funciona para nada, ¿vale? Es mejor seleccionar las palabras, sobre todo si sois unas personas que en general piensan de manera lenta. No hace falta que cambies eso para BP, no es necesario. Elige mejor tus palabras y va a ir muy bien, ¿vale? Los grandes oradores, por ejemplo, de comillas, ¿vale? De ICADE, sistemáticamente hablaban lento, salvo Fabregat en concreto, pero normalmente Alberite hablaba despacio, Ignacio Belzuz hablaba despacio, ¿vale? César Yéboles hablaba muy despacio. No es necesario que habléis rápido. Esto es muy importante, ¿vale? No os convirtáis en chatbox simplemente porque sí, no. Pensad si queréis elegir esas palabras o si queréis elegir ese método. Para mí es mejor hablar rápido, pero para la mayoría de la gente no. Entonces, pensad en el juez, pensad en vuestro discurso, ¿vale? Lo segundo, muy importante. Por favor, ponedme por el chat cuánto tiempo le dedicáis en el prep time a escribir o preparar vuestro discurso. No estoy hablando del caso, no estoy hablando de la argumentación, digo de escribir el discurso, o sea, saber que lo primero que voy a decir es esto, lo segundo que voy a decir es esto y lo voy a desglosar así, 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 y voy a poner este ejemplo, y ese tipo de cosas. O sea, los ingleses llegan a dedicar incluso 5 minutos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene sentido que no es solo lo que yo haya construido o lo que quiera decir, sino el cómo lo digo. Si no dedicáis más de 2 minutos, estáis haciendo un desaprovechamiento, ¿vale? No me vale que sea mientras que discutís con vuestra pareja. Eso no es construcción del discurso, eso es construcción del caso, ¿vale? O sea, tiene que ser un momento en el que ya teniendo el caso, vosotros lo traduzcáis en una cosa que vosotros podáis presentar con un orden claro, una coherencia interna, ¿vale? Pero también dónde voy a incluso introducir el punto de información, qué pausas voy a dar, cuál es la entonación que le quiero dar. Esto es muy extremo, ¿vale? Lo de la entonación y lo de las pausas y tal. Pero son cosas que deberíamos empezar a plantearnos en un discurso. No es lo mismo ir con un discurso totalmente detallado y escrito palabra por palabra que ir con 2 guiones de los 2 argumentos que voy a sacar. Sé que parece una cosa muy loca para hacer MVP, pero mis mejores discursos sistemáticamente eran discursos que estaban escritos palabra por palabra porque me había dado tiempo en el prep time porque más o menos lo tenía claro. Ese tiempo también aclara vuestra cabeza, pero al aclarar vuestra cabeza, aclara lo que le estáis transmitiendo al juez. Por eso es importante que este discurso cobre relevancia, ¿vale? Tenéis que empezar a darle tiempo en el prep time. Y si soy una cámara baja, me parece bien, pero la explicación de tus argumentos, salvo extrema necesidad, no debería cambiar mucho por lo que haga tu cámara alta, si es que tienes varios argumentos. O sea, no creo que, y no he visto últimamente, mociones tan cortas que solo tengan un argumento, ¿vale? Siguiente, muy importante. No sé si todo el mundo conoce este concepto, ¿vale? Y es el de flaguear, el de decir qué estoy haciendo en cada momento, ¿vale? Si voy a hacer una refutación, decir, voy a refutar al equipo contrario, ellos dijeron esto, pero tiene este problema porque tal, 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 tal. Es por esta razón que este argumento queda refutado de esta manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque decirle al juez qué es lo que estoy haciendo ayuda a que él se componga una idea de cuál es el discurso que estoy dando, en qué parte estoy y cuál es la importancia que tiene esto o tendría que tener en mi cabeza, ¿vale? No tiene tanto que ver con que yo diga esto es importante porque, sino con la estructura que el juez tiene en su cabeza del discurso. No sé si os ha pasado alguna vez juzgando que de pronto decís, uff, no sé si ha pasado al siguiente argumento ya, si estamos en el anterior, si esto es un mecanismo, no he enumerado bien. Todo eso se elimina con un flagueo bueno. Esto me es tremendamente útil, sobre todo cuando estoy haciendo casos muy complejos o que tienen varias partes, ¿vale? Muchas veces nos hacen una refutación a una parte del caso que sabemos que no lo refuta por completo, pero como el juez en su cabeza no tenía esas partes separadas, nos dice que todo el caso ha caído. Eso es un fallo no de la construcción del caso, sino de la presentación del caso. Por eso necesito sistemáticamente flaguear en mi discurso y decir, esta es la parte importante, esto aquí estoy refutando, ahora vamos a pasar al segundo argumento. Parece una perogrullada,
parece una cosa como muy mecánica y muy de tiempos ancestrales en el que se debatía académico, pero es una cosa que sistemáticamente te da speaker points, porque es un discurso claro y fácil de seguir, ¿vale? De hecho, es uno de los únicos 3 elementos que está metido en la tabla de Varsovia. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante. Entonces, tengo que dedicarle un tiempo durante el prep time. Esto incrementa directamente nuestro rendimiento en debate. Entonces, es importante que lo hagamos. ¿Por qué he querido empezar con esta parte? Porque esta parte es la gran olvidada. La oratoria es la gran olvidada de los discursos, ¿vale? No me fijo en cómo lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque se supone que en BP, cómo lo tengo que decir, no importa, solo importa lo que digo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las personas al final sí que somos un poco subjetivas. Todo el mundo, aunque yo intente eliminar la subjetividad. Por eso es importante que yo dé un discurso que me dé speaker points subjetivos, ¿vale? Convencer al juez. O sea, mis grandes casos estratégicos no son casos que sean tremendamente buenos a nivel de contenido argumentativo. Cuando tengo que hacer una estrategia, normalmente tiro de la oratoria para vender hasta hielo un esquimal. Esto es importante por esa razón, ¿vale? Porque subjetivamente el juez sigue siendo una persona y toda la estrategia de ganar depende de que ese juez lo interprete como tal. Si no lo ha interpretado como tal, da igual que tengas el mejor caso del mundo. Me da igual que tu caso sea un 91, porque no lo vas a vender. Y si no lo vendes, no ganas, ¿vale? Por eso lo primero, oratoria. Dicho esto, preguntas sobre esta primera parte. Yo tengo una pregunta. Dale. En el prep time muchas veces, o por lo menos en mi caso particular, el momento de la caracterización lo dejamos en un segundo plano y sobre todo cuando somos cámaras bajas. Vale, pero ten en tú cuenta una cosa. Eso no es oratoria. Eso es contenido okay, argumentativo. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? O sea, ahora vamos a hablar solo, o las dudas que tengáis, solo de cómo hacer el discurso. Por ejemplo, no sé cómo hablar más lento, no sé cómo estructurar los argumentos, ese tipo de cosas. Es fundamental que os quede claro. Fundamental. No, me refiero no a esta parte de la oratoria, sino que os quede claro cómo ejecutar un buen discurso en BP para que el juez me lo compre, sea lo que sea. ¿Vale? Ahora veremos qué tenemos que vender, pero lo primero es cómo venderlo. Es muy importante porque es la parte más olvidada. ¿Vale? De hecho, si os dais cuenta, los grandes discursos de Top Room son discursos que todo el mundo es capaz de seguir y que impresionan mucho por cómo suenan. No solo por la idea que tienen detrás, sino por cómo suenan en general. ¿Vale? Por eso era importante esta parte específicamente para salir de una sala media en la que normalmente estoy metida entre mucho barro. Ser clara simplemente hace que yo salga de la sala media y gane, porque el juez ha entendido el discurso y ya con eso es suficiente, ¿vale? Vamos a pasar a la segunda parte. Contenido argumentativo. Bien. Lo primero que voy a explicar es una cosa muy sencilla. El otro día entrenando un equipo surgió lo siguiente, ¿no? Cuando les pedí el caso sobre una moción, me dieron un argumento. Y yo pensé, no sé si la gente tiene clara en realidad cuál es la diferencia entre un caso y un argumento. ¿Vale? Entonces, vamos a explicar cuáles son las diferencias, porque en muchos casos intentamos sacar argumentos a lo loco, ¿vale? Pero no están cohesionados. Por eso me contradigo a mí mismo, por eso saco argumentos que se contradicen entre sí, por eso mi bíceps me refuta. ¿Vale? Entonces, un caso. Vamos. Es un conjunto cohesionado de argumentos, ¿vale? Esta es la primera parte. Cohesionado. ¿Por qué? Porque si no hay cohesión, no es un caso. Tú no estás defendiendo entonces solo una idea. Tienen que estar cohesionados, defender todo lo mismo para poder defender una tesis. Y esto es lo más importante, ¿vale? No me vale de nada tener 4 argumentos si no defienden una sola tesis. Porque lo que estoy haciendo es liar al juez, confundirlo, no sé a dónde lo estoy llevando. Y es importante para el juez saber hacia dónde vamos, ¿vale? Por eso tiene que ser para demostrar una tesis. Eso es un caso, ¿vale? Vamos a ver entonces ahora qué es un argumento. Un argumento es cada una de las razones que sostienen una tesis. Vamos a poner un ejemplo, primero gráfico y después con una moción, ¿vale? Esta es la tesis que nosotros defendemos. Y así deberían verse todos los casos que construimos, ¿vale? Y esto está sustentado por argumentos. Hay diferentes tipos de argumentos y no me quiero meter en lógica informal, pero de forma resumida está el argumento simple, está el argumento coordinado,
Todo esto lo pasaré luego, ¿vale? Y está el argumento subordinado, en el que una premisa depende de la otra. Entonces se construyen de la siguiente manera. Este tipo de análisis y este tipo de estructuras estaría bien que lo conocieseis, pero esto ya no es básico, por eso no lo voy a explicar. Lo que sí quería que tuvieseis claro es que un caso no es solo un argumento y que un argumento no es solo un caso. Entonces, vamos a diferenciarlos con la siguiente moción, ¿vale? Y es, esta casa cree que Estados Unidos debería volver a ser la policía del mundo. ¿Cuál es un caso para esta moción? Un caso para esta moción es decir que un mundo bipolar, un mundo en el que existen dos potencias en vez de una, es mejor que un mundo monopolar, ¿vale? Como existe actualmente, porque solo China tiene como el control de el gran poder del mundo o la hegemonía de las relaciones internacionales, de la economía y tal, ¿vale? Este es el caso que nosotros defenderíamos. Ahora, ¿cómo funcionarían entonces los argumentos dentro de esto? Mira, funcionarían de la siguiente manera. Somos gobierno, ¿vale? Obviamente. Por ejemplo, uno de los argumentos podría ser, los tengo copiado por si la mosca, ¿vale? El contrapeso a China es necesario porque China sistemáticamente abusa de países, por ejemplo, dentro de la ASEAN, como pueden ser Taiwán o como pueden ser incluso aprovechándose de la inestabilidad dentro de Myanmar. Entonces, para los agentes que tienen como menor control y menos poder, es importante que le hagamos contrapeso a China porque esto hace que China no pueda abusar tanto de ellos, ¿vale? Este es uno de los argumentos. Hay otro argumento y es, creo que es importante hacerle contrapeso a China, ¿vale? Que sea bipolar, que Estados Unidos esté ahí para contrarrestar a China, porque los países o las regiones que estamos en medio aprovechándonos de esa competencia, como pueden ser Latinoamérica, como puede ser Europa, reciben más beneficios que si solo China tiene el poder, ¿vale? Porque ahora Estados Unidos también produce tecnología o también produce gas, me da igual lo que produzca, ¿vale? Sí, Estados Unidos no produce muchísimo más, ¿vale? Pero me refiero que la competencia hace que las cosas sean como más baratas o más accesibles para los que estamos en medio. Entonces, Latinoamérica, pero también, por ejemplo, Europa, es capaz de aprovecharse de los recursos que tenemos en medio. Y esto es importante, ¿vale? También existe, por ejemplo, otro tercer argumento, y es, creo que los conflictos se van a reducir. Por ejemplo, en Oriente Próximo, no sé por qué esto es cierto, no me estoy metiendo ahí, ¿vale? De hecho, este, por ejemplo, sería de oposición para mí, ¿vale? Pero creo que los conflictos se van a reducir porque si China ve que tiene ahora una amenaza real que puede contrarrestarla, es menos probable que se meta en guerra porque eso sería consumir muchos recursos, incluso aunque sean proxy war, porque eso debilita como su imagen y necesita su imagen para seguir ejerciendo su influencia. Me da igual el argumento, ¿vale? Pero estos tres argumentos son razones que apoyan ¿por qué prefiero un mundo bipolar en vez de monopolar? Y en ese caso, que Estados Unidos vuelva a ser la policía del mundo para ser ese agente bipolar, me conviene, ¿vale? Esta es la diferencia entre argumento y caso. El problema sistemáticamente que veo es que nos estamos metiendo en el argumento más intuitivo para gobierno también desde una baja. No, no puede funcionar esto de la siguiente manera. Y voy a explicar por qué, ¿vale? ¿Por qué necesito un caso? Necesito un caso por varias razones. La primera de ellas es para saber para dónde vamos. Es importante en BP saber para dónde voy, pero no solo yo, mi compañero y el juez, ¿vale? Entonces, es importante tener un timón, una brújula, ¿vale? Sin esto, no sirve de nada lo que hagamos, porque no sabemos para dónde vamos. El juez no sabe qué es lo que queremos probar, pero mi compañero tampoco, y entonces hace refutaciones que a lo mejor me dañan a mí. Pero yo tampoco construyo argumentos que tengan sentido, incluso que no están combinados dentro de mi argumentación. Entonces, es importante que los dos tengamos claro antes de entrar cuál es la idea que nos dirige, qué es lo que tenemos que probar. Contra esa idea no se va, porque si vamos contra esa idea, perdemos. ¿Vale? Entonces, es muy importante. Segundo, porque un caso coherente y cohesionado da la sensación de solvencia, ¿vale? En debate no hay que serlo, sino parecerlo también. Si el juez ve un caso que tiene sentido, que todo va en su línea, que todo va en la misma dirección, están probando los dos lo mismo, no se refutan entre ellos y tal, es mucho más probable que tenga razones para entender por qué ese caso funciona. Y si ese caso funciona, es muy probable que ganemos. Entonces, es importante darle al juez razones para que nos dé por ganado. En ese sentido, ser coherente y ser cohesionado con una sola idea de caso, que es la que estamos defendiendo, ayuda, ¿vale?
Lo siguiente. Vamos a ver. Esto sí tiene un poquito de estrategia, aunque dije que no iba a hablar, ¿vale? Cuando yo tengo una idea, puedo explotarla. Pero para eso tengo que tener clara cuál es la idea que tengo. Muchos problemas que me estoy encontrando en altas es que como no tengo clara bien cuál es la idea de mi caso, no lo exploto hasta el final, no lo interpreto hasta el final, ¿vale? Y eso hace que mi cámara baja llegue y viendo lo que estoy haciendo yo, construya esa parte de la idea que a mí me falta. Por eso es muy importante identificarla desde el principio y que un vice, por ejemplo, haga esa labor que normalmente hace la cámara baja de decir, vamos a ver, la idea que llevamos es por qué necesito un mundo bipolar en vez de monopolar. No estoy hablando ahora de compararla con el mundo de los monopolares, porque eso es refutar o comparar. Lo que estoy diciendo es, ¿existe algún otro argumento que antes se me quedara fuera, que mi compañero no dijo, que también apoyaría esta tesis de prefiero un mundo bipolar y que él no haya mencionado? Si os dais cuenta, tengo dos cosas. Primero, un techo, una guía hacia dónde tengo que ir, hacia qué es lo que tengo que demostrar. Pero segundo, una vez que tengo esa guía de qué es lo que tengo que demostrar, soy capaz de dar razones alternativas. Y por tanto, lo que estoy haciendo es cortarle la extensión a la baja si quieren sacar ese argumento o esa misma tesis. Por eso es importante explotar una sola idea de caso, ¿vale? Cuando yo debatía más competitivamente, sobre todo en CMU 2018, sacábamos 1 o 2 argumentos de un mismo caso, ¿vale? No sacábamos más, los expandíamos hasta el final y una vez que lo expandíamos, si el de abajo quería construir algo, tenía que ser algo diferente y compararlo con lo nuestro. Esto hace dos cosas. Primero, que tengan que buscarse algo diferente porque con esto no ganan. Pero segundo, tienen que compararlo. Si yo he hecho mínima labor de comparación al principio, es muy improbable que me gane mi baja, ¿vale? Porque se han quedado sin caso, ahora tienen que construir uno nuevo y encima lo tienen que comparar. Cuando ellos ya pensaban que ese era el caso que ganaba, porque por eso lo querían sacar. Por eso es importante a nivel estratégico tener un caso, ¿vale? Aunque dije que no iba a hablar mucho de estrategia. Pero lo último, y lo más importante, ser comparativo. Vamos a ver. Sí, sé que acabo de hablar de estrategia, pero no me refiero ahora específicamente a ese punto. Mirad. ¿Por qué necesito ser comparativo? ¿Vale? Porque las cosas no son como nosotros queremos que sean. No vivo en Yupilandia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si invadimos Siria, las cosas no van a ser de color de rosa, ¿vale? Pero si damos ayuda internacional en forma de paquetes de ayuda humanitaria, las cosas tampoco van a ser de color de rosa. Y el problema en debate es que sistemáticamente queremos hacer que todo sea color de rosa y ganar todos, absolutamente todos los puntos. Error, craso error. Decir que la guerra es buena es muy difícil y muy contraintuitivo. Si lo quieres llevar como caso porque tienes la construcción de tu vida, ok, me parece bien. Pero en general no es una idea que deba llevarse como intuitiva, ¿vale? Por eso es importante que aprendamos a aceptar la realidad, como ya dije antes, ¿vale? A saber que el otro va a tener un argumento que yo no puedo refutar, porque tiene razón en lo que dice, ¿vale? Yo no puedo refutar que el agua hierva a 100 grados, salvo en la mínima excepción de que esté a mayor altitud y entonces hierva menos. Ok, primero, es una excepción. Segundo, no te vale para ganar el caso general. Tercero, estás quedando de cabezota. No seas cabezota contra el juez, porque el juez ya compró esa idea. Entonces, no estás siendo solo cabezota contra el otro equipo, estás siendo cabezota contra una cosa que el juez ya ha comprado. No, el juez tiene que ser tu amigo. Entonces, es mucho mejor aceptar que va a haber cosas del otro lado que son ciertas. Y si no, los debates no existirían. Entonces, no intentéis ganarlo todo. Ganar lo que podéis ganar y comparar el resto, ¿vale? Una vez que yo acepto la realidad, soy capaz de ver que la guerra tiene cosas malas, ¿vale? Que parece una tontería, pero en debate negamos la mayor, ¿vale? Por ejemplo, en la final del TIPIS, decir que el dragón o sea, que nosotros ahora íbamos a tener poder de negociación y que el dragón nos iba a enfadar, era ir en contra de la realidad, ¿vale? Era muy probable que si nosotros intentábamos atacar contra el dragón atacase de nuevo, ¿vale? Y se cabrease. Entonces, ese tipo de cosas que intentamos ganar en debate en salas medias porque se nos ha ido la piña, no pueden suceder. Es muy importante que las detectéis en el prep time. ¿Por qué? Porque una vez que habéis aceptado que eso no lo podéis ganar, tenéis más tiempo para ver cómo puedo compararme. ¿Qué es aquello que comparándolo al lado es más importante y que hace que el juez diga, ok, no me importa tanto lo que dijo la otra persona, ¿vale? Es en ese punto cuando entonces estáis ganando no solo a las medias, sino top rooms. Cuando aceptáis que el otro va a tener argumentaciones que van a ganar, que me da igual, porque lo mío es más importante. Así, otro detalle estratégico, juego a lo siguiente.
tengo dos opciones, ¿vale? Está la opción A, que es la que se está llevando en el circuito. A mí personalmente no me gusta, que es refuto el caso del contrario. Genial, ¿vale? A lo mejor un caso que antes estaba construido de 8, ahora pasa a ser de 4. Y tu caso, ok, le ha ganado, ¿vale? Le ha ganado a esta persona. Victoria aplastante, eres el rey. Genial. ¿Qué tal si en vez de refutarlo lo comparas? Más que nada, porque su caso antes era de 8. No me vale de nada ganarle a alguien que sea un poco malo, ¿verdad? En plan, es como, tampoco tiene tanto valor. Pero si tú dices, mira, el caso del rival era buenísimo, era increíble, o sea, todos los impactos que dieron eran ciertos, todo estaba bien, es una construcción para darle un 80, pero es que te voy a traer una construcción de 82. En ese momento, cuando tú ganas, lo más probable es que el juez haga esto y te ponga un 9. En ese momento también suben tus speaker points, ¿vale? Por eso es mucho más importante en debate, más que refutar sistemáticamente todo, intentar derrotar al contrario simplemente por refutación porque tu caso es malísimo, a lo mejor decirle, tu caso no es malísimo, tu caso está muy bien, pero el mío es un poco mejor. Y en ese momento estoy aceptando la realidad, ¿vale? Por eso tenéis que poner los pies en la tierra, salir de Yupilandia, salir un poquito de Debatilandia y decirle al contrario, sí tienes razón, ¿vale? No lo he oído en Debate PP todavía. Decirle al contrario que tiene razón, que está muy bien todo eso, pero que importa menos. No ha pasado todavía en debate desde que he llegado, ¿vale? Al único al que se lo he visto hacer es a Zarza y a Marce, que los conozco de toda la vida y debatíamos así ya. ¿Qué ha pasado en el BP de Barcelona? Que diciendo esto era muy difícil que el resto de equipos nos ganaran, porque ya habíamos dado valor al contrario. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Salir a contradecir o a refutar? No tiene sentido dentro de la estrategia del caso. Por eso es importante que para salir de una sala media, bajéis a la tierra. Aceptéis. ¿Que os tenéis que llevar un segundo porque el caso del otro es mejor? Pues os lo lleváis, y muy dignamente. Sí, intentáis ganarle, por supuesto, intentáis compararos, pero refutar lo irrefutable solo daña vuestra credibilidad, ¿vale? Es como oír a alguien, no sé, decir que Amancio Ortega, ¿vale? El jefe de Zara, el propietario de Zara, no es rico. No, ¿vale? Entonces, el problema es que al juez le generáis la misma sensación. No tiene sentido. Si no tiene sentido, tengo que buscarme otra estrategia. ¿Cuál es la otra estrategia? Ser comparativo. Y entonces es cuando vais a aceptar muchas cosas de vuestro caso, pero también muchas cosas del caso contrario, y vais a aprender a cómo tengo que sobreponerme a esta situación. Y si no puedo sobreponerme, no pasa nada, ¿vale? Vamos allá. ¿Qué es lo que me está pasando también? Que no elegís el caso, que el caso elige a vosotros, ¿vale? Esto parece Harry Potter cuando la varita lo escoge a él. No puede funcionar de esa manera, tiene que funcionar de manera diferente, ¿vale? ¿Por qué? Mirad, en esta moción. Esta casi introduciría los bonos de carbono. Los bonos de carbono de CO2, ¿vale? Es una estrategia medioambiental que consiste en función de lo que tú contaminas o tienes una limitación a cuánto tú puedes contaminar en cuanto al CO2 que produces, ¿vale? Para debatir esta moción hay varias formas de oposición de debatirla. Y el problema que veo es que no hay un análisis de interpretación de la moción de decir qué puede defender oposición y cuál es el caso que más me conviene. Por ejemplo, en este sentido, ¿vale? Hay 3 casos básicos en esta moción que me gustan todos, de oposición. El primero de ellos, los bonos de carbono no funcionan como estrategia para reducir la contaminación o lo que sea, ¿vale? Porque se los pueden comprar uno a otro, porque esto va mal para los países que están en vías de desarrollo, que necesitan contaminar, porque la industrialización es la única forma de sacarlos de esa economía circular, lo que sea, me da igual, ¿vale? 2. Me da igual el medio ambiente, ¿vale? Parece una locura, pero este caso tiene sentido. El coger y argumentar, mira, esta casa no introduciría los bonos de carbono porque creo en la industrialización a tope, full de industrialización, porque creo que el desarrollo humano tiene que venir antes que el desarrollo medioambiental. De eso puedes construir un caso perfectamente, pero es que es un caso que además no se espera ni probablemente gane. Y tienes el tercero, para mí este es el más complicado, ¿vale? Todo lo que no sea frenar todo tipo de industrias y todo tipo de contaminación, no me vale de nada. Medioambientalista puro, ¿vale? Deep green. En plan, el ser humano es el cáncer de este mundo, me da igual. Por eso los bonos de carbono son una basura, porque le están dando la excusa a las grandes multinacionales de hacer lo que les da la gana, pero ahora con una excusa de que no están contaminando tanto. Por tanto, no funcionan para nada. Esto es elegir el caso. Plantarse en el prep time y decir, tengo estas 3 opciones, no es solo el caso instintivo de por qué los bonos de carbono no funcionan, ¿vale? Es el caso de decir qué es lo que quiero demostrar en esta moción, cuál es el caso que quiero elegir y por qué lo quiero elegir.
¿vale? Estratégicamente este no me gusta, a mí personalmente, ¿vale? Yo probablemente este es el más lanzado a nivel estratégico, este es el más conservador, también te puede funcionar. Ahora, si eres una baja y de pronto te puede salir bien la estrategia de cambiar el caso, me da igual el medio ambiente, porque tu cámara alta lo haya hecho muy mal, a lo mejor rompes no solo al primer gobierno, sino al segundo gobierno. Por eso es importante saber qué es un caso, porque si sé que es un caso, puedo ponerme a elegir casos. El problema es que sistemáticamente hacemos lo obvio. Argumento obvio y ya extendré como pueda. Error, ¿vale? Sobre todo desde salas medias. Pensad en la moción, interpretad la moción. Si soy capaz de interpretar la moción, soy capaz de elegir un caso y probablemente gane porque sé lo que estoy haciendo. Pero mi compi también y el juez también. Y entonces es más probable que encuentre razones para darme por ganador. Hasta aquí. Vamos a ver solo una cosa más, ¿vale? Antes de entrar en refutaciones y eso. Voy a construir lo que es un argumento. ¿Por qué? Porque necesito que veáis cómo entonces toda la argumentación macro que os he contado se engancha con la argumentación micro que estáis acostumbrados a hacer. Esto es argumentación micro. Mirad, los argumentos se construyen de la siguiente manera, como si fuese una pirámide. Tengo que empezar por la base, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es justificar la métrica. ¿Por qué? Porque ¿para qué vale que demuestres que la luna es azul si la moción era de por qué las casas rojas importan? ¿Vale? Entonces, aunque sea en mi cabeza y luego tengo que hacerlo durante el discurso, tengo que saber por qué me importa algo lo que estoy contando. Porque si a ti no te importa y tú llegas a la conclusión de que no te importa para nada, imagínate lo que le importa al juez. Entonces, es muy importante que dé sentido a mi argumentación diciendo por qué me importa todo esto, por qué todo esto tiene sentido, ¿vale? Si os dais cuenta, la métrica y el caso están muy relacionadas, pero no son lo mismo. La métrica son criterios bajo los que yo evalúo por qué las cosas me importan, ¿vale? En este sentido, ¿qué es una métrica? Decir, ¿en qué mundo habrá mayor acceso para las personas al agua o a los recursos? ¿En qué mundo, por favor, eliminar la métrica de la felicidad es muy mala, va a haber un mayor bienestar para las personas? En vez de felicidad, doy la del bienestar, funciona bastante mejor, ¿vale? ¿En qué mundo es más probable que los niños tengan mayores habilidades y por qué me importa que tengan mayores habilidades en vez de ser súper emocionales? Eso es hacer un debate de métricas, el explicar cuál es el criterio bajo el que este debate debería ganarse. Eso no tiene tanto que ver con el caso. Yo construyo un caso que tiene diferentes importancias, pero puede haber varias métricas dentro del caso, ¿vale? Un caso puede demostrar que hay más acceso, pero a la vez hay, no sé, más economía. Puede ser cualquiera de las dos cosas, pueden ser las dos, puede ser solo una, ¿vale? Por eso es importante que defináis bajo qué criterio queréis ganar el debate, porque va a haber otra persona que también lo va a debatir. Segunda parte del argumento. Una vez que yo tengo montado cuál es la métrica y sabiendo la idea general de mi caso, solo esa idea. Caracterizar. Aquí sí, ¿vale? Eduardo, vamos con ello. Entiendo que la caracterización que tú haces, sobre todo en bajas, en el prep time no sea como un elemento tan importante. Pero ojo aquí, caracterizar y encuadrar no es lo mismo y es fundamental que diferenciéis las dos cosas. Caracterizar es describir y todo lo que no sea eso no es caracterizar. Simplemente describir cómo son las cosas, ¿vale? En este sentido. Vamos a poner un ejemplo que es un poco bruto, pero creo que se ve muy bien, ¿vale? Caracterizar es decir que el aborto consiste en interrumpir la vida de un feto desde su gestación hasta antes de que nazca y sea viable. Eso es caracterizar. Fin, no tiene más. Es una descripción de lo que sucede, ¿vale? Sí, muchas veces describir también es en este sentido, por ejemplo, en este ejemplo en concreto, definir, ¿vale? Pero eso no es encuadrar. Eso es caracterizar, dar características de cómo son las cosas, describir. Una vez que yo hago eso, ¿vale? Muchas veces tengo que encuadrar, ¿vale? Y tengo que ver cuál es lo que más me importa. Vamos a ver. Si os dais cuenta, la métrica aquí puede ser la siguiente. Las mujeres tienen derecho sobre su propio cuerpo, o el otro argumento, esos chicos, o sea, esos niños, esos bebés no tienen la culpa de que su madre decida lo que decida porque ellos también tienen derecho a la vida. Son los dos grandes argumentos clásicos del aborto, ¿vale? Si os dais cuenta, son dos métricas. Uno defiende el derecho de las madres, otro defiende el derecho de los niños, ¿vale? En ese momento, yo lo que tengo que hacer muchas veces es encuadrar y decir, incluso bajo esos criterios, hay cosas del mundo que están pasando, ¿vale? Que son importantes. Ojo aquí, ahora caracterizo y digo lo siguiente.
creo que no es lo mismo cuál es la situación del aborto en países del norte global que en países del sur global, ¿vale? Por eso creo que incluso aunque yo decida sobre el derecho de la madre y sobre el derecho del niño, que son las dos métricas que se plantearon, ¿vale? Creo que, dadas las dos situaciones que hay, caracterizadas, tengo que elegir una sobre otra. Eso, el tengo que elegir una sobre otra, es encuadrar. Tengo que diferenciar estos términos. ¿Por qué? Porque la gente lo usa a lo loco y no sabe lo que dice. Entonces, yo por lo menos sí tengo que saberlo. ¿Por qué? Porque si sé lo que es, soy capaz de identificarlo, incluso aunque lo nombren mal, pero también de ejecutarlo, porque sé las diferencias entre ellos, ¿vale? Una vez que he caracterizado, tengo que mecanizar. Tengo que decir cómo sucederían las cosas. Si os dais cuenta, en nuestra cabeza lo más lógico es que una vez que yo he descrito, sea capaz de mecanizar justo después, porque acabo de describir cómo son las cosas y quiero decir cómo van a cambiar. Por eso las caracterizaciones y las mecanizaciones van dentro de los propios argumentos y suelen ir juntas, porque tiene sentido lógico pensarlas así, ¿vale? Por último, conclusiones. Es importante que le deis al juez a dónde vais, concluir el argumento y decir, por tanto, creo que el derecho de la mujer es más importante que el del niño, ¿vale? En el argumento de por qué me importa más el derecho de la mujer o el derecho del niño. Eso pone un cierre final al argumento. Y ahora, los impactos. Para los impactos, muy importante hacer un balance. Y aquí meto el delta, ¿vale? Esta es la forma real de construir un argumento. Pero si veis, tiene forma de pirámide. ¿Por qué? Porque la métrica es lo más importante. Si yo no digo que por qué me importa esto, es muy probable que llegue otro equipo y diga todo lo que he construido está bien, pero no importa para nada. Y entonces estáis fuera. Entonces, no le deis esa oportunidad al rival, ¿vale? Primero explicáis la métrica, caracterizáis y mecanizáis bien, llegáis a una conclusión que sea razonable y veis qué impactos tiene dentro del mundo, ¿vale? Obviamente dais el balance de cuánto va a cambiar esto, por qué me importa este cambio y todo el rollo. Eso me importa poco, pero necesito que veáis cómo se monta la argumentación desde la base. No por sacar el argumento más intuitivo quiere decir que sea el más importante o que sea bueno, ¿vale? Dicho esto, varios argumentos pueden estar construidos bajo la misma métrica. Entonces, muchas veces aprovechamos una vez que hemos construido la métrica para construir varios argumentos que sustenten nuestro caso, ¿vale? En este sentido, no vuelvo a construir aquí la métrica, obviamente aprovecho la otra, ¿vale? Hasta aquí. Sobre argumentación macro y micro. ¿Hay dudas? Porque lo que vamos a pasar ahora es a criterios de calidad de un argumento, que esto ya tiene otro tinte. ¿Vamos bien? Aunque sea contestarme por el chat. Vale, venga. Vamos con criterios de calidad de un argumento. Esto lo he sacado del reglamento de CMUD, no del manual, del reglamento, ¿vale? Vamos con lo siguiente. Aceptabilidad. ¿Por qué me importa todo esto? Porque solo estáis dedicándoos a estas dos cosas. A que el argumento sea cierto y a que el argumento sea válido. Cierto es, pues, lo que todos pensamos, ¿vale? En plan, si una premisa es verdadera o es falsa, ¿vale? Decir que Amancio Ortega es pobre es falso, no es cierto, ¿vale? Pero la validez es una cosa que también refutáis mucho y hacéis refutaciones micros, del estilo. Hay nubes, ¿vale? Esta es la premisa 1. Premisa 2. Cuando hay nubes, llueve. La conclusión lógica no sería va a salir el sol. Este paso de aquí es la validez, ¿vale? La conclusión lógica, obviamente, sería que va a llover. Esta refutación la estáis haciendo mucho normalmente. Y esta también, la de la certeza. Lo que quiero que veáis son dos cosas más. Primero, la tingencia y la suficiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces los argumentos que estáis refutando ni siquiera son atingentes a la moción, es decir, no funciona. En este sentido, la refutación que más estoy escuchando es que esto no es comparativo. Y por tanto no es atingente al debate que estamos teniendo. No es relevante, no funciona aquí, en este contexto en concreto, ¿vale? El que os olvidáis más es el de suficiencia, y ¿es suficiente con que se le impongan sanciones a Rusia para que deje de hacer lo que está haciendo? Probablemente sí. ¿Es suficiente que le impongamos sanciones económicas a Corea del Norte para que deje de hacer lo que está haciendo? Probablemente no. Y en ese sentido tenéis una refutación. Por eso quería explicar en concreto este criterio,
El de suficiencia, el de con mi argumentación tengo que ser capaz de lograr lo que estoy diciendo que voy a lograr. Si no es suficiente, probablemente mi argumento sea un mal argumento y me lo vayan a refutar. Dicho esto y hasta aquí, vamos a ver ahora las únicas 5 formas de refutar, porque creo que es básico. Por favor, no refutéis a lo loco, ¿vale? Pensad en las refutaciones. Igual que tengo que elegir el caso, tengo que elegir la forma en que refuto. Hay 5 nada más. No existen más, ¿vale? La primera es la atenuación, también llamada mitigación. El que me haga esto lo mato. No se hace. A nivel estratégico es un desastre. Primero porque pierdo el tiempo, ¿vale? Si no voy a tirar todo el argumento, ¿para qué estoy perdiendo tiempo estratégico? Podría estar dedicándole a compararlo. Pero segundo, las mitigaciones muchas veces hacen que nuestros casos pierdan relevancia. ¿Por qué? Porque normalmente las mitigaciones son cosas generales, ¿vale? Esa generalidad hace que efectivamente refute por lo menos parte de nuestra argumentación, ¿vale? Por eso me importa no atenuar mis argumentos. Mis argumentos tienen que quedar vivos. No hago mitigaciones, ¿vale? El segundo es la negación. Negar el argumento y decir, mira, no solo es que tú dices que pasa A, sino que de hecho pasa no A, pasa, o sea, no sucede. Pero ojo aquí, mucha diferencia con la contravención. Esto es importante. ¿Vale? De hecho, no solo es que no pase A, sino que pasa lo contrario a A, ¿vale? ¿Por qué tengo que hacer esta diferenciación? Porque las refutaciones del sentido pasa justo lo contrario, también llamadas flipeos, estratégicamente no funcionan como construcciones muchas veces. El coger y decir, bueno, él ha querido demostrar X, que hay más acceso, lo que voy a demostrar es que en su mundo no solo hay más acceso, sino que hay menos acceso, ¿vale? Este tipo de refutación sí es muy estratégica, porque no es solo que niegues que esto va a pasar, sino que va a pasar justo lo contrario, por tanto, toda la credibilidad de su caso se cae. Hay 2 más, estas son más raras, ¿eh? Aviso, no encajan siempre. Método alternativo. Para lograr A, bueno, voy a cambiar de letra. Para lograr X, yo puedo hacer A, pero también puedo hacer B. En este sentido, a lo mejor vuestra refutación no tiene que ser del palo, creo que A no funciona. Lo que tiene que ser es del palo, creo que B funciona mejor que A. Y entonces, si directamente estáis siendo comparativos. Este tipo de refutaciones suelen hacerse de la forma siguiente y es, para lograr lo que tú dices, existen alternativas diferentes. No entiendo por qué la tuya es necesaria, pero tampoco es suficiente. Ahí lo que estáis dando es un método alternativo, ¿vale? Eso también te sirve para construir un caso. Muchas veces cuando te dicen, esta casa haría X y el gobierno lo modeliza, lo que tú haces como oposición es un contramodelo, ¿vale? Lo que le estás dando es otra alternativa. Por eso es importante que veáis cómo se construye también desde la refutación, ¿vale? La última es más rara y es la que os he contado antes, la de objetivo alternativo, ¿vale? Si el gobierno tiene que defender X, yo lo que voy a decir es que X es una basura, que tengo que defender Y. ¿Cómo lo hago? Diciendo, por ejemplo, que no tengo que defender los bonos de carbono porque el medio ambiente es una basura. Yo lo que quiero es industrializar a tope, ¿vale? Ahí lo que estoy haciendo es cambiar el objetivo. Ahora ya no debatimos sobre si esto va a funcionar o no. Lo que estoy debatiendo es sobre si esto me importa o no. Ese debate estratégicamente es diferente. Y al ser diferente, me da una opción estratégica que antes no tenía. Por eso necesito que empecéis a evaluar casos y empecéis a evaluar refutaciones, porque de esa forma de sacar argumentación o sacar material propio, también vais a sacar cómo intervenir en un debate, ¿vale? Todos estos métodos los he sacado específicamente y ahí queda bastante claro y bastante detallado, por si queréis profundizar un poquito más, en un taller que a mí me gusta especialmente, que es el de Líderes 3.0, el taller de Paula Ovalle, por si queréis profundizar, ¿vale? Dicho esto, y antes de pasar al cumplimiento de rol, ¿hay alguna pregunta sobre argumentaciones o construcciones, sobre casos o sobre lo que hemos hablado antes de oratoria? Vamos a dar un minutito. Vale. Vale. ¿Por qué me importa todo lo que he dicho? Porque el problema que tengo como debatiente es que me creo Superman. Vale, entonces, no eres Superman. Es una cosa que también tenemos que asumir de la realidad. No somos Superman, no somos Superwoman, no somos Capitana Marvel.
Somos seres humanos y tenemos 7 minutos. Entonces, una vez que yo sé cómo construir y sé cómo vender lo que quiero construir, hay una cosa importante y es que yo tengo que adaptarme a un rol, ¿vale? 3 nociones básicas y vamos por cámaras. Lo primero, ese extensionista que sale a extender, a refutar a la cruzada y a prevenir a la baja, es un extensionista muy malo, porque no le va a dar tiempo a hacer nada bien y va a empantanar el látigo de su compañero. Si sois ese extensionista, os recomiendo que cambiéis. Solo podéis hacer una cosa, máximo 2. Si eres extensionista, bastante tienes con extender, sea por flipeo del caso de la cruzada corta o sea por extensión directa de tu alta, ¿vale? Solo una cosa. Si eres primer ministro, bastante tienes con definir y construir el caso, ¿vale? O sea, has tenido 15 minutos, bastante tienes, ¿vale? Si eres látigo, obviamente te tienes que comparar, pero es muy probable que no te dé tiempo a hacer comparaciones buenas con los 3 equipos. Selecciona, prioriza, ¿vale? Por eso tengo que hacer solo una cosa, como máximo 2. Si hacéis más, cagola, no funciona, ¿vale? Lo segundo, sed coherentes en vuestro propio discurso. Cuanto más cosas quiero hacer, más cosas se salen del control. 2 cosas bien hechas. Me ayuda a ser coherente y ayuda a que el juez me entienda, ¿vale? Lo tercero, escucha activa. Por favor, quiero que si no entendéis bien qué está pasando durante el debate, dejéis de copiar e intentéis entender qué está pasando. Si eso hace que hagáis un peor turno, me da igual, porque a largo plazo hace que mejoréis, ¿vale? No tiene sentido que los látigos repitan refutaciones que ya hizo su alta en el vice. Eso significa que no escuchó al vice. Pero más importante, no tiene sentido que un látigo demuestre lo contrario que su extensionista, ¿vale? Porque no escuchó a ese extensionista. No estoy diciendo que no lo oyese, probablemente lo oyó, pero no lo escuchó, no le prestó atención, ¿vale? Si tenéis que copiar menos y escuchar más, lo hacéis. Porque una vez que entendáis bien cómo se interpretan las cosas que está diciendo la gente en debate PP, entonces seréis capaces de dar respuestas efectivas. Hasta entonces vuestras respuestas serán, en todo caso, un 7. No serán de más, porque no lo entendéis. Alexandra, dale. Vale, vamos a ello, ¿vale? Estos eran como los 3 anuncios rápidos. Vamos con primer gobierno y el precioso turno del primer ministro, que entiendo que trae de cabeza a mucha gente. Vale. Primer ministro. El primer ministro tiene algunas labores que hacer, pero no todas. No todas, ¿vale? ¿Por qué me importa esto? Porque lo primero que tiene que hacer un primer ministro es definir e interpretar la moción, no construir, definir e interpretar la moción. El 50% del éxito de un primer gobierno es una definición, una interpretación, ¿vale? O sea, no tenéis que hacer nada más. Interpretad bien la moción. Si tenéis que dedicarle 5 minutos porque no entendéis de qué va el debate, se lo dedicáis. Me da igual, ¿vale? El debate tiene que quedar bien definido. Entonces, lo primero, definir. ¿Por qué? Cuando yo defino una moción, no quiere decir que yo defina una moción de forma que me beneficie. Lo que quiero decir es que estoy delimitando el campo argumentativo en el que nos vamos a mover los 8, ¿vale? Anuncio, y lo diré luego. Recusar una definición es, primero, una estrategia torpe, pero segundo, un error, ¿vale? Como debatientes, porque eso hace que todo el debate gire en torno a las definiciones y reduce mucho la calidad. Por tanto, va a reducir los speaker points. Y por tanto, es más probable que te quedes a puntos de speaker points de pasar el break porque decidiste hacer un debate de definiciones. Vamos con el primer ministro, aunque luego repetiré esto en primera oposición. Definimos e interpretamos la moción. Una definición justa que dé espacio tanto a gobierno como a oposición. Mi labor como primer ministro no es ganar la moción desde la definición, es plantear una definición justa. ¿Por qué? Porque cuando el juez entiende bien de qué va el debate, es mucho más probable que vuestro caso, que va alineado con ese debate, se entienda de mejor manera. Esas cámaras altas que hacen interpretaciones locas, todo como súper justificado, agarrándose al fiat como unos salvajes, lo que es probable es que queden de ardilla, ¿vale? De cobardes. Un primer ministro cobarde no gana debates. Ganan los primeros ministros valientes, aunque sepan que su caso no funciona bien porque no sabían lo que tenían que defender. Te van a poner mejores speaker points, hazlo, ¿vale? Segundo, construir. Mira, las construcciones del primer ministro sí son un poco diferentes, porque incluso aunque yo he dicho antes cómo se construyen los argumentos, toda esa parte que me decía Alexandra además en la pregunta de cómo meto el framing, cómo interpreto la moción, cómo encuadro bien el caso,
tiene que surgir de la parte de primer gobierno, ¿vale? Entonces, una vez que habéis definido e interpretado la moción, si es muy obvio, genial, pero si no es obvio, por favor, dedicadle tiempo. Tenéis que hacer una primera introducción de por dónde irán los casos de gobierno. Para eso tengo que caracterizar mucho, ¿vale? Y en la caracterización, introducir el encuadre o framing normalmente. ¿Cómo lo hago? Cuando yo construyo, lo que sí que hago es como dar una caracterización que sea viable tanto para gobierno como para oposición. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, en vez de hacer una estrategia de construyo la caracterización para mi caso, lo que hago es introducir una caracterización completa o bastante completa que sea útil tanto para gobierno como para oposición. Eso refuerza mi credibilidad como primer ministro, ¿vale? Da sensación de que la caracterización también forma parte del campo argumentativo que nosotros estamos montando de forma justa, ¿vale? Una vez que yo he hecho esa caracterización, ahora digo, bien, con esa caracterización, lo que a mí más me importa y lo que va a defender el gobierno es esto. Ahí estoy encuadrando, pero también estoy diciendo, aparte del criterio, normalmente cómo va a ir enfocado mi caso. Y a partir de ahí puedo construir. El problema es que lo separáis muchísimo, o sea, queréis hacer como 2 minutos de caracterización, el primer argumento y el segundo argumento. Quizás en la caracterización no tenéis que hacer como una cosa tan loca, tenéis que dar como las pautas más razonables de cómo funcionaría un debate, ¿vale? O sea, en la moción de esta casa cree que Estados Unidos debería volver a ser la policía del mundo, lo que tenéis que explicar es qué es ser la policía del mundo, qué es tener importancia en relaciones internacionales y controlar a gente que sistemáticamente quieren adquirir poder, como pueden ser China o Rusia. Caracterización. Eso lo hacen generalmente a través de, no sé, sanciones, lucha a nivel de competencia económica o lucha a nivel de las proxy war en Oriente Próximo, por ejemplo, que son guerras en las que ellos no intervienen directamente, pero dan recursos para que se peleen entre ellos, ¿vale? Y es en ese sentido por lo que creo que Estados Unidos debería volver a ser la policía del mundo. ¿Por qué? Porque prefiero un mundo bipolar que un mundo monopolar en el que China tenga todo el poder. Bien, si os dais cuenta, he hecho como una caracterización de cuáles son las cosas más importantes del debate y ahora vamos a debatirlas bajo el caso de que bipolar es mejor que monopolar. Todo eso, ¿cuánto puedes tardar? 1 minuto. Una vez que aprendes a definir el debate de forma justa, interpretarlo de forma justa y dar como las nociones básicas para que todo el mundo lo pueda debatir, incluso aunque no tuviese conocimiento específico antes y fuese tu ventaja, es entonces cuando eres un buen primer ministro. Porque la gente no se cabrea contigo. La gente no intenta refutarte las caracterizaciones. La gente lo que intenta es debatir dentro de lo que tú dijiste, ¿vale? Ese es el mejor debate posible, en el que el primer ministro define bien y primera oposición dice estamos de acuerdo, vamos para adelante, porque todo el mundo sabe de lo que tiene que debatir y puede hacer bien su labor, ¿vale? Los vices son un turno diferente. Los vices son turnos extremadamente complejos porque el propio reglamento lo único que te dice es que tiene que traer material argumentativo propio y conceder puntos de información, pero eso lo tiene que hacer todo el mundo, ¿vale? Los vices, existen varias estrategias para hacerlo, pero creo que es un turno muy complejo. Lo que sí diré en general es que tienen como 3 grandes estrategias: reconstrucción y preventivas, ¿vale? Más construcción, diferencial y refutaciones. Y aparte, comparar, ¿vale? Todas estas cosas se pueden hacer desde un vice solvente, ¿vale? Obviamente yo no soy una experta en vices porque yo normalmente hago primeros, pero normalmente los vices que yo hago suelen ser constructivos y salen bien, ¿vale? No centrarme tanto en refutar, sino en comparar, hace que el otro también tenga valor, pero mi valor esté por encima del suyo. Y por eso a nivel estratégico funciona bien, ¿vale? ¿Dudas acerca del primer gobierno? Ojo, de los roles básicos, ¿eh? Nada súper sofisticado de qué hago cuando me hacen un cambio de métrica, no sé qué. No, no, no. El rol básico. Por ejemplo, la pregunta que me hizo Alexandra sobre caracterizaciones y sobre framing en general. Vale, Alexandra, la segunda parte de tu pregunta de cómo te aseguran los jueces que los jueces valoren esto de tus discursos, no creo que las caracterizaciones sean un elemento valorado. Asúmelo. Entonces, si te das cuenta que es más fácil, David, es más fácil desde primer gobierno que no o sea, que no le den valor a la caracterización, da una caracterización que todo el mundo acepte. Porque eso hace que no te reste tampoco valor. Y pasa de ese punto. Incluso aunque hayas puesto carga estratégica en la caracterización, que se puede hacer, ¿vale? Lo que te interesa es que ese punto no te reste como primera ministra, que es el turno en el que estás más cuestionada de todas. O sea, es muy difícil porque sales muy cuestionada, con muy poco tiempo a hacer muchas cosas. Entonces, no te rayes. Haz una caracterización bien, plana, simple, que le gusta a todo el mundo, que le gusta oposición, que le gusta segundo gobierno y que le gusta segunda oposición. A todo el mundo le gusta la caracterización porque es
sencilla, es realista y funciona bien. Esa es la mejor forma de hacer que un juez valore tu caracterización, no volviéndose en tu contra, ¿vale? Siendo primer ministro, ¿cómo puedo justificar bien la métrica? Dedicándole tiempo, ¿vale? O sea, tienes dos opciones, o decir, justo una vez que tú has caracterizado, decir por qué lo que más te importa en este debate es X y darle significado, o sea, o darle contenido y luego argumentar, o bien al final de tu turno, justificar la métrica. También te diré, justificar la métrica en un primer ministro y definir y argumentar es muy difícil que lo puedas hacer todo, así que tu vice va a tener que ayudarte con la justificación de la métrica. Pero a él le viene bien estratégicamente, porque en ese momento en el que está justificando la métrica, ya tiene la métrica comparada de primera oposición. Entonces puede hacer un balance, ¿vale? Desde primer ministro es un poco más complicado. Quizás deberías centrarte más en cumplir, o sea, con que tus argumentos cumplan la métrica del debate para poder hacer que tu vice, incluso aunque tú adelantes porque la métrica tuya es lo más importante del debate, compare con un elemento comparativo, porque tú en primer ministro no lo vas a tener. Reconstrucción. Para reconstruir, lo que tienes que explicar es, todo va de la misma forma, ¿vale? Mi compañero dijo A, ¿vale? Pero ellos dijeron que bla, 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 ¿vale? Lo que ellos dijeron no es cierto. Por tanto, mi argumento sigue en pie. Tienes que hacerlo siempre de la misma manera. Tienes que flaguearlo mucho y tienes que tener razón. Si no tienes razón, lo que tienes que hacer es dar como más razones y apuntalar en otras partes, porque muchas veces te van a hacer refutaciones que tengan razón. Abandona el argumento, ¿vale? O sea, obviamente no lo abandones todo, que entonces pierdes, pero si tienes que abandonar un argumento, abandónalo, ¿vale? Habla con tu compañero, explícale o pregúntale cuánto de importante era ese argumento y si lo tienes que recuperar o no. Pero no intentes hacer el salvaje. No recuperes todo porque no vas a poder hacerlo. Sí tienes que elegir, elige, ¿vale? Pero no lo reconstruyas todo. Eso no funciona en general. Dicho esto, vamos a pasar a la primera OPO. Si no hay más preguntas. Cumplimiento de primera OPO. Lo voy a poner en rojo y en grande. Sí, va a haber veces que recuséis la definición. Será el 1% de las veces. Y si no es el 1% de las veces, algo estáis haciendo mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente los primeros ministros no hacen malas definiciones porque quieran. Y sobre todo, sus casos muchas veces no responden a las definiciones que dan. Porque no querían hacer esa definición. Se agobiaron, se pusieron nerviosos y quisieron cerrar el debate solo con la definición y luego su caso no respondía ni a eso. ¿Vale? Entonces, dadles el beneficio de la duda. ¿Vale? En vez de salir súper agresivos contra el primer ministro, quedas mucho mejor como líder de OPO si sales y lo que haces es decir, mira, esa definición está bien y podemos debatir bajo ella. Incluso aunque pierdas argumentos, me da igual, acepta, ¿vale? Estratégicamente mucho mejor. ¿Por qué? Porque tú una vez que has aceptado bien la definición y te pones a debatir, la lucha entre argumentos y la comparativa entre argumentos va a ser más rica que un debate de definiciones. Entonces, a nivel estratégico te conviene, ¿vale? Pero segundo, si tú le das el chance al primer ministro de tener una definición un poquito más amplia, en el sentido de, mira, has definido esto, pero incluso tu propio caso responde mejor a esta definición. Entiendo que esta definición no era lo que tú querías decir, o algo así, en plan, tiene más sentido que esta sea la definición porque tu caso solo responde a esta definición, ¿vale? Y la vamos a aceptar en cualquier caso, ¿vale? Ese ejercicio de aceptar hace que el juez vea que tú no refutas por sistema, que no dices que no a todo por sistema y que estás analizando lo que están diciendo, pero que también los estás escuchando. Esa sensación de escucha activa, el de querer entender a los demás, hace que el juez también quiera entenderte a ti, por un mecanismo de empatía bastante sencillo, ¿vale? O sea, el ver a alguien agradable hace que yo me ponga en un estado de ánimo agradable. El ver a alguien muy desagradable hace que yo normalmente sea reactivo contra él. No nos conviene. Entonces, aceptar la definición. Quien no acepta la definición normalmente es una cámara bastante cobarde y que no sabe cómo debatir la moción de otra manera. Eso dice muy poco de dos cosas de él. Uno, de su estrategia. Y dos, de su inteligencia. ¿Vale? Porque incluso aunque la definición sea un poco cerrada, puedes sacar un argumento que responda bien y tú dices luego que siga construyendo porque eres capaz de más o menos enunciar todo lo importante. Entonces, no hagáis eso, por favor. No queda nada bien. Lo segundo, construir, que puede ser flipeando, pero sobre todo construir mucho más que refutar, ¿vale? No podéis dedicaros todo el líder de oposición a refutar porque entonces sucede lo siguiente y es que vuestro vice no puede construir y sois segundos directamente de entrada. Entonces, líder de OPO,
acepta la definición, si hace falta, matiza la caracterización muy poquito, ¿vale? Y luego construye como un salvaje, para que su compañero sí pueda hacer maniobras, ¿vale? El vice de oposición para mí es la posición más difícil de BP. También diré algo, yo no soy segunda, entonces los vices me cuestan mucho, pero también es una de las grandes figuras de control del debate porque estás a la mitad, ¿vale? Tienes como las dos cámaras altas ya sacadas, el caso obvio de gobierno ya sacado, probablemente tu compañero le haya llegado un punto a la baja de gobierno y hueles por dónde van. Ya ha habido 3 turnos en los que se han hecho puntos de información, entonces tienes muchísimo control de vicelíder de oposición, pero yo, por ejemplo, no soy capaz de extraer ese control, ¿vale? Entonces, si conocéis a alguien que haga como muy grandes turnos de vicelíder de oposición, preguntadle, ¿vale? En cuanto a vicelíder de oposición. Obviamente de líder de OPO y de vicelíder de OPO hay grandes estrategias, pero no me voy a meter hoy aquí. Quiero que repasemos un poco cuál es el rol, ¿vale? En plan, dedicaos a esto, aceptar la definición y construir como salvajes. Si hacéis más cosas, probablemente la estéis cagando, porque no os va a dar tiempo a hacerlo todo. Vicelíder de oposición, más de lo mismo, es otro vice más, ¿vale? Obviamente habrá estrategias diferenciales, pero hoy no es el día de contarlas. Vamos con segunda de gobierno. Vamos a ver. Aquí es donde me quiero parar un pelín, aunque ya nos queda poquito. No sabemos extender en el circuito actualmente, ¿vale? Voy a explicar por qué. Una extensión puede ser de varias formas. Puede ser analítica, pero también puede ser nueva, ¿vale? El problema que veo es que todas las extensiones que hay últimamente son de esta forma. Rellenarle los huecos a la cámara alta. Eso es un error por varias razones, ¿vale? Lo primero, si yo no he hecho ejercicio durante el prep time de ver cuáles son las posibles vías por las que puedo llevar este debate, pueden suceder varias cosas. Primero, si mi cámara alta es muy buena, me he quedado sin argumentación y por tanto es muy difícil que yo haga un buen papel porque no tengo material propio más allá de refutaciones y es extremadamente difícil ganar solo con refutaciones, ojo aquí, que no sean flipeos. Es decir, si coges el caso de primera de oposición y le das la vuelta y eso no había salido en primera de gobierno, obviamente tienen material argumentativo, pero eso es una construcción, porque ya no es solo refutar, es darle suficiente contenido como para demostrar justo lo contrario, y eso requiere un esfuerzo argumentativo grande, por tanto ahí vais a tener material argumentativo, ¿vale? La segunda, sacar argumentos nuevos. Para esto, un ejercicio, y quiero que lo hagáis si vais a practicar para cámaras bajas. No me vale solo que escuchéis discursos de cámaras altas e intentéis extenderlos. Lo que necesito es que digáis, vale, para la moción, no sé, esta casa invadiría Siria, ¿vale? Moción clásica donde las haya. Cojáis y digáis, vamos a ver, primera de gobierno. Este argumento, este argumento, este argumento. Primera de oposición. Este argumento, este argumento, este argumento. Genial, raya. Segundo gobierno. Argumentos nuevos de segundo gobierno. Nuevos. Como si estuviesen construidos los de arriba perfectamente. ¿Por qué? Porque eso os fuerza a sacar argumentaciones nuevas, pero también a tener pensamiento lateral. Eso hace que en un momento de necesidad de extensión en el que os lo han pisado todo, podáis salir por peteneras por otra razón. Por impactos, por actores, por consecuencias a corto o largo plazo, por análisis de áreas de influencia, por intereses de incentivos, me da igual, pero tenéis que acostumbraros a sacar argumentos nuevos. Si no, cuando salgáis de la sala media, que espero que con este taller un poquito más salgáis de la sala media, lo que va a pasar es que vais a llegar a una top room y lo más probable que pase es que vuestra cámara alta construya las cosas bien. ¿Cómo extendéis una cosa que está bien construida? La respuesta es que no se puede. Entonces tenéis que tener cosas nuevas. Para tener cosas nuevas tenéis que hacer ejercicios de tener cosas nuevas, ¿vale? Ya sean nuevas métricas, nuevos casos, nuevas argumentaciones o nuevos impactos, pero tenéis que aprender a sacar esas conclusiones. Y para eso tenéis que practicar. Si no, es muy difícil en una extensión en la que estás presionado porque, ojo, la top room, o ojo, el equipo de arriba no se está ganando porque es muy bueno y nos ha tocado una sala en una mala posición. Es muy improbable que en ese momento de presión vosotros seáis capaces de sacar como la argumentación que necesitáis. Es por eso que necesito que la hagáis antes, ¿vale? En este ejemplo, esta casa invadiría Siria. Siria está fuera de control porque tiene grupos de terroristas dentro y están, no sé, lo que sea, me da igual, tomando el control de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. La única forma es entrar por la fuerza. Una vez que hayáis construido ese caso, ¿qué hacéis? O sea, ¿qué hay más allá de eso? Esa es la idea que tenéis que quedaros. Obviamente en este caso hay muchos más argumentos. Por ejemplo, puede haber argumentos del estilo, una invasión en Siria supondría
que las organizaciones internacionales se mojasen en este sentido en cuanto a Oriente Próximo, y eso haría que, por ejemplo, Rusia o China se planteasen un poco más su situación ahí, porque ahora ya no van a ser los únicos que se introduzcan, ¿vale? Ahora es probable que haya otros actores que, por velar por la situación, frenen el conflicto, y dado que era el conflicto de lo que se estaban sacando réditos o recursos, es probable que ahora pierdan el interés en esta zona. Ese tipo de análisis o en una preparación, en un entrenamiento, es muy improbable que lo saquéis en una sala presionados. Por eso tenéis que forzaros a sacar argumentos nuevos en los entrenamientos que vosotros hagáis. Me da igual que sea un debate real, no de torneo, sino de entrenamiento de la sociedad, porque esto hace que realmente tengáis como contenido nuevo y estéis practicando cosas que necesitáis practicar. Los entrenamientos no están para ganar, están para practicar, ¿vale? Vamos a borrar esto, aunque luego pasaré todas las diapositivas, los pasaré a UCAP para que lo cuelgue también con el vídeo y podáis disfrutar de ello o trabajar sobre ello, ¿vale? Segunda oposición, vamos a ver. El extensionista de oposición tiene una labor en concreto, ahora hablo de los látigos, ¿vale? Especial. ¿Por qué? Porque el extensionista de oposición tiene mucha carga delante de él. El extensionista de oposición ha tenido 3 cámaras, probablemente mínimo 3 constructores si no se ha encontrado a 5, y es muy difícil extender desde una posición. Hay varias estrategias, obviamente, pero sobre todo aquí es donde cobra relevancia lo de haz una sola cosa, ¿vale? En cámaras bajas es muy fácil dividirse los casos, o sea, dividirse los equipos. Si el extensionista de Oppo le dice a su látigo, yo puedo contra la cámara alta, yo extiendo la cámara alta, esa comparativa la vamos a tener ganada, es mucho más probable que el látigo pueda centrarse mejor en los discursos de gobierno, pero no solo durante su construcción, sino también durante la preparación de esa construcción de látigo, ¿vale? Por eso es importante que el extensionista de oposición y el látigo de oposición específicamente estén muy coordinados. Para el látigo de gobierno esto funciona de diferente manera. ¿Por qué? Porque el látigo de gobierno tiene que escuchar a extensión de oposición y refutarla. Es la única persona que la puede refutar directamente. Por eso, en extensión de gobierno, sí es ideal poder cargarse a 2 equipos. No es fácil cargarse a las altas desde una extensión de gobierno, aunque no es imposible. De extensión de oposición no puedes dedicarte a eso porque ya han hablado 3 equipos y hay demasiado barro. Por eso, desde extensión de oposición, un solo equipo, no más, por favor. Si no, no funciona. Ahí es donde salen normalmente las extensiones de oposición, o con un caso nuevo y ganan, o a liar más barro todavía del que había. Y entonces es cuando al juez le explota la cabeza. No queremos eso, queremos que el juez esté tranquilo, ¿vale? Y si el juez sabe que yo en mi extensión me estoy centrando en extender, está tranquilo, sabe lo que estoy haciendo, es capaz de interpretar lo que estoy haciendo, es capaz de compararlo, y ahí es donde tengo la oportunidad de ganar. Látigos. Los látigos son turnos especialmente complejos por 2 cosas. Uno, las refutaciones que yo haga pueden tener valor, estratégico sobre todo y muy puntualmente, pero 2, es el momento de compararse. ¿Vale? Entonces, es importante que en las comparativas yo sea extensivo, es decir, que analice y le diga al juez cuáles son las partes importantes de las argumentaciones y por qué las otras partes no lo son. Cuando un equipo en concreto hace un gran argumento, muchas veces los látigos lo ganan no diciendo ese argumento fue malo, sino ese argumento no funciona dentro del debate que se ha dado y dentro de esta moción. Lo echan fuera. Ese momento de comparación tiene que venir en un látigo porque es muy improbable que en otro turno te dé tiempo a hacerlo bien, ¿vale? Por eso es importante que todas las comparaciones grandes estén habladas por extensionista y látigo para ver cómo se dividen, ¿vale? Una vez que yo he logrado compararme bien en un látigo, es muy probable que el juez compre. ¿Por qué? Porque el juez necesita en los látigos que tú le des la deliberación hecha, que le des razones para ganar el debate, ¿vale? Si tú le das esas razones, son las razones que él tiene más frescas en su cabeza porque eres el último que ha hablado. Si le has convencido de esas razones, es muy difícil que un juez medio, que normalmente es el que juzga en una sala media, coja y se ponga a evaluar sistemáticamente y bien cuáles fueron las razones que trajeron las altas y cuáles son las razones por las que no debo creerme a los látigos. Por eso la labor de los látigos comparativos en salas medias es tremendamente importante, sobre todo si sois capaces de ser claros y ser sistemáticos, porque al juez le aclara la cabeza y entonces es muy probable que haga lo que vosotros queráis, ¿vale? Hasta aquí. Tengo todos los roles cubiertos.
Preguntas. Vamos a ver que lo estoy viendo el chat. Vale. Voy a esperar un poquito para que escribáis, ¿vale? Solo voy a hablar de una cosa más y esto es un extra. Y es sobre el prep time. Entonces, voy a dar un par de consejos de prep time que a mí en mi momento me sirvieron mucho. Lo que sí os diré es algo. Todos los debates, salvo excepciones muy contadas, se ganan desde un buen prep time. El equipo que no prepara bien es improbable que gane la sala. Por varias razones, ¿vale? Pero la más importante de todas es que cuando tú haces un buen prep time, eres capaz no solo de evaluar por dónde van los tiros en el debate y cómo introducirme en el debate, sino también cuáles son esas comparativas estrechas en clase donde voy a estar muy apretado. Si yo soy capaz de evaluar eso, si yo soy capaz de evaluar que va a ir de acceso versus libertad individual, es muy probable que yo sea capaz de orientar toda mi argumentación y toda mi construcción a ese class, a ganar ese class. Ahí es donde doy mucha más importancia estratégica a una cosa que la otra, ¿vale? Pero también he construido de forma que el juez desde el principio esté empezando a convencerse de que ese class me lo llevo yo, ¿vale? Vamos a ver, tenemos dos preguntas. ¿Es importante que el extensionista de OPO dé una pequeña explicación de lo que ha sucedido hasta ese momento en el debate? No. No, esa es labor de extensionista de gobierno. Si no lo ha hecho, comparte con un equipo, porque el tiempo que vas a hacer en aclararle la cabeza al juez y que sea capaz de interpretar lo que ha pasado, que él ya ha evaluado lo que ha pasado a través de tus propios ojos, hace que se monte un guirigay importante. Si eres la persona más clara del mundo, con las ideas más claras del mundo, hazlo. Si no, no lo hagas, ¿vale? Porque vas a perder un tiempo precioso en compararte, por ejemplo, con tu alta o con la cruzada, ¿vale? La única razón por la que harías eso de extensionista de oposición es si vas a cerrar un loop. Es decir, si alta de OPO va perdiendo frente a alta de gobierno, pero tú das una razón que haría que el caso de primera OPO quedase por encima de primera de gobierno. Eso es estrategia avanzada, si eres capaz de hacerlo genial, pero en general es una mala estrategia, ¿vale? Vale, eres látigo. ¿Cuál recomendarías que sería el orden para comparar las cámaras? ¿Cómo puedo distinguirme eficientemente de mi alta? 1. La extensión es la que se diferencia de la alta en general. Si no tienes una buena extensión, amiga, vas a tener que trabajar mucho, ¿vale? En el látigo. Eso hace que no sea difícil hacer lo que tienes que hacer, ¿vale? Ahora sí que te voy a dar como un par de consejos de cómo distribuir el tiempo, que sí que me parece importante a nivel de oratoria en un látigo. El látigo generalmente se divide de la siguiente manera, sobre todo como las dos estrategias básicas, ¿vale? La primera es en la que existen dos equipos con los que me tengo que comparar, ¿vale? La segunda es un equipo con el que me tengo que comparar. Esto es en cuanto a distribución del tiempo, ¿vale? Entonces, si tengo dos equipos, doy como un minuto y medio al equipo que va perdiendo, o que yo creo que va perdiendo, aunque a veces puede que me gane, ¿vale? Y luego doy como 3 y 3, ¿vale? Obviamente la distribución del tiempo la vas a tener que hacer un poquito más ajustada, porque tienes que meter un punto de información y tal, pero normalmente esa es como la distribución estándar, ¿vale? Equipo A, equipo B. Si hay un equipo que va ganando claramente, lo que tienes que hacer es un minuto, o sea, en total los otros dos equipos tendrías que gastar como 2 minutos y medio. Y el resto del tiempo, aquí metes el punto, y aquí cortas y te vas contra el equipo que tú crees que va ganando o que te puede hacer más daño, ¿vale? Esto sucede solo si tienes claro que tu extensionista le ha ganado a dos cámaras muy solventes y el juez tiene claro que el otro equipo es ultra tocho y la comparativa está como muy estrecha. Si no, es mejor que optes en general por esta estrategia, ¿vale? Va a haber un equipo que probablemente le hayas ganado y ya está. Si no le has ganado a un equipo y sabes que puede ser cuarta, este equipo de aquí, el que va perdiendo para ti, puede ser el que va ganando, porque sabes que no le vas a ganar. Entonces, es más probable que ganes comparativas cercanas de tercero cuarto, tercero segundo, que comparativas de cuarto primero. Entonces, piensa bien a qué equipo le vas a dedicar el tiempo, pero estas son como las estructuras más fáciles. En cuanto a la diferenciación de la alta, tienes que hacer mucho trabajo en la extensión. O sea, para mí la extensión clásica es aquella en la que te diferencias de la cámara alta, a no ser que haya hecho un desastre y que entonces sacas tú la argumentación, ¿vale? La diferenciación fuerte con la alta en la extensión funciona de la siguiente manera y es, en la extensión
tú, si vas a hacer una diferenciación analítica, lo que tienes que hacer es coger y decir, mira, ellos dijeron A, yo no estoy diciendo A, lo que estoy diciendo es B sobre este mismo argumento y en este caso B es más importante que A. En cuanto a argumentación nueva, ¿vale? Esta es analítica, extensión nueva. Para mí esta es la forma mejor de extender la extensión nueva. Si ellos sacaron A, yo voy a sacar B. Pero ojo aquí, voy a hacer también comparar por qué el argumento de B es mejor que el de A, ¿vale? No es una refutación, es una comparación, por eso el juez no va a pensar que estás acuchillando a tu cámara alta y tienes que decirlo así. No lo estoy refutando, estoy comparando porque lo mío es más importante en este debate y por eso le estoy ganando. No digo que lo suyo esté mal, por eso no lo estoy acuchillando, ¿vale? Pero tenéis que hacer esfuerzo activo en hacer este tipo de comparaciones y no extensión, para que el látigo luego no lo tengan que hacer, ¿vale? Sobre todo en las analíticas, por favor, que muchas veces van muy al detalle. Vale, sobre el prep time, voy a decir una cosa que a mí personalmente me sirvió mucho y es lo siguiente, si no hay más preguntas. Ya vamos a terminar. El extra es el siguiente. ¿Cuánto tiempo pensáis que hay de prep time? Jesús, estás con volumen, no sé si quieres preguntar. No, estamos con ruido. ¿Alguien puede silenciar a Jesús, por fin? Ahora. Vale. ¿Cuánto tiempo tenemos de prep time? Normalmente. Sé que es una pregunta obvia, esta no va con trampas de momento. Esta deberíais saberosla, ¿eh? Si vais a debatir MVP, esta deberíais tenerla clara. 15 minutos. Genial. Ese es el tiempo nominal de prep time. El tiempo real de prep time puede doblarse prácticamente. ¿Por qué? Porque no habléis. Porque cada uno se dedique a una cosa. Entonces, sobre todo en el circuito anglo, sucede mucho que los prep time, sobre todo de equipos normalmente bastante buenos, son en silencio, bajo ciertas condiciones. Y es, al principio los dos tenemos claro más o menos cuál es la tesis que queremos demostrar. Una vez que hemos hecho eso, constructor a construir, refutador a ver qué van a sacar para poder incluirlo en la construcción y en la refutación, ¿vale? Y lo ponemos en común. Luego, dedicamos tiempo cada uno a nuestro discurso. Si os dais cuenta, de esa forma, yo soy capaz de doblar casi un tiempo de prep time con 1 minuto al principio para ver por dónde va el debate juntos y 1 minuto al final para poner en acuerdo cuáles van a ser como las líneas maestras y por dónde van a ir los discursos. Con eso, el teórico que podríais sumar sería de hasta 28 minutos. Sé que esto parece una locura, pero no lo es. ¿Vale? De hecho, en CEMUE 2018 con María normalmente estábamos en tiempos de 23, 24 minutos cuando desdoblábamos el prep time. Esto es importante porque hace que seáis capaces de abarcar mucho más tiempo durante una preparación que en general es corta. ¿Para qué me sirve esto? Sobre todo para primeros gobiernos. ¿Por qué? Porque en primer gobierno yo normalmente voy muy pegada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que decirle a mi vice es dedícate a pensar cuál va a ser el caso de primera oposición y cargártelo. Una vez que hayas hecho eso, me vas a decir como las cosas que no puedo pasar por alto en mi construcción, que ellos me van a decir para que yo empiece a comparar desde el principio. De esa manera, si soy un gran constructor, o un buen constructor, es probable que mi vice se fíe lo suficientemente de mí como para yo decirle voy a demostrar que va a haber más acceso, voy a demostrar que va a haber más no sé qué, y que él se fíe de cómo lo voy a hacer. Eso hace dos cosas. Primero, que tú te puedas dedicar a construir efectivamente durante mucho más tiempo y viendo los recovecos que otra persona podría dedicarse a refutar. Segundo, que todas las cosas del caso de primera de oposición obvio estén refutadas antes de entrar a la sala. Por tanto, el vice va a tener más tiempo para pensar lo que quiere hacer. Tercero, es muy probable que si tú has hecho todo eso y sabes por dónde va el caso de primera de oposición, seas capaz de sentar a primera de oposición antes de que salga a hablar. ¿Cómo? Comparando la métrica más importante desde el turno de primer ministro. Ahí es donde entra la estrategia de la métrica que antes se preguntaba, alguien preguntó en el chat, ¿vale? Por eso me importa, porque desde primer ministro es muy importante entrar seguro a la sala con un discurso bien construido. Si el discurso he tenido más tiempo para blindarlo, pero segundo, sé por dónde va a ir primera oposición porque mi compañero se ha dedicado a refutar primera oposición por sistema y todos los argumentos de oposición grandes, es muy probable que yo en el primer ministro no salga cagada, ¿vale? Salga tranquila a decir por qué vamos a ganar la primera oposición antes de que salga a hablar con una argumentación que sé que está bien. Y esa seguridad en el primer gobierno se agradece muchísimo, ¿vale? En cámaras bajas también me sirve para sacar como más argumentos, ¿vale?
¿Por qué? Porque si tenemos un prep time prácticamente en silencio, salvo los últimos 2-3 minutos en el que ponemos en común como todos los argumentos que van a salir en el debate o incluso en medio del prep time, es probable que yo no vaya a la sala cagada diciendo, Dios mío, a ver qué saca la alta para ver qué tengo que extender. Simplemente tengas que coger y cuando salgan las altas, decirle a tu compañero, vamos a sacar este y este argumento que estuvimos hablando en el prep time y se acabó. Con eso soy capaz de ahorrar mucho tiempo, pero también de ahorrar en el trabajo que vosotros hacéis durante la ronda. Es muy importante que tengáis en cuenta una cosa, y esto es como bastante más avanzado, pero pensar durante una ronda gasta neuronas, ¿vale? En plan, gasta energía. Entonces, es importante que sistemáticamente intentéis reducir ese trabajo que tenéis que hacer durante la ronda. ¿Cómo se reduce ese trabajo? Haciéndolo durante el prep time en el que no tenéis a gente hablándote mientras le estás diciendo cosas a tu compañero, pero también en los entrenamientos en los que estás acostumbrándote a hacer ciertas cosas de determinada manera. Por eso es importante que los prep time los uséis de forma adecuada. Esa forma adecuada de hacerlo es hablando menos, trabajando más tiempo en mi discurso y trabajando más tiempo en la interpretación de las mociones. Dicho esto, hay dudas de lo que sea. Yo, por mí, hemos terminado. Muchas gracias a todos por asistir. Veo muchos nombres conocidos y me alegra mucho. Sí que tengo una duda ahora, ¿vale? Entonces, hasta las 11, que creo que es como cuando empieza Greta y no quiero cortarla, voy a estar resolviendo dudas, los que no necesitéis. De todas formas, voy a escribir aquí mi número, preguntarlo, está por un montón de grupos, pero los que necesitéis me escribís sin problema, ¿vale? Voy a poner aquí mi correo, que también contesto lo que necesitéis. Esto es un punto, ¿vale? A los que vayáis a CEMUDE, mucho ánimo, mucha suerte, estamos trabajando mucho para vosotros, ¿vale? Y en este torneo de la UCAP, os aseguro que lo que os escribáis vais a tener un torneo muy divertido y muy instructivo, en el que vais a sufrir un poquito probablemente, pero de eso se trata el debate, ¿vale? Venga, preguntas sobre el primer gobierno y estrategias de sesgar a los actores. El otro día practicé una moción que dice así: esta casa apoya el ecoterrorismo. Si no me equivoco, esa moción es de un CEMUDE o de un torneo grande. Como primer gobierno discutimos en el prep time sobre por qué el caso más importante eran China y la India, porque eran los países que más contaminan. Pero no sé si estuvo bien eso, o debimos enfocarnos en qué mundo era más probable el ecoterrorismo en lugar de en qué mundo era más relevante el ecoterrorismo. Creo que son dos cargas de la prueba que tenéis que asumir. Es decir, no vale decir solo cuánto de relevante es, pero incluso si quisierais hacerlo, podríais hacerlo con la siguiente estrategia. Es decir, mira, no sé cuánto de probable es que cambie el mundo a raíz del ecoterrorismo, ¿vale? Pero creo que esta sería como la única manera de lograr que estos países realmente reaccionasen. Por tanto, si incluso solo hay una posibilidad de lograr que el ecoterrorismo funcione, dado que el impacto es tan importante, prefiero tener esa opción a la seguridad que nos plantee la oposición, ¿vale? Ese sesgo por actores no está mal, pero tenéis que justificar por qué sigue funcionando al nivel de impactos, ¿vale? Si tienen más dudas, escríbemela porque creo que te he respondido, pero no lo tengo del todo claro. Vale, otra pregunta. ¿Qué recomendarías para mejorar la estrategia y la oratoria y ser más persuasivo? Escribirte los discursos. O sea, yo empecé a hacer grandes discursos cuando los tenía escritos palabra por palabra, literalmente. O sea, cuanto más escribas los discursos, es más probable que tú también mismo seas capaz de revisar la estructura y las cosas que estás llevando para decir, ¿vale? Por eso es importante que, aunque sea solo un entrenamiento, probéis a escribir todo el discurso. Obviamente no palabra por palabra, pero sí muy detallado. Es decir, voy a demostrar esto, y es decir, escribir, voy a demostrar que no sé qué, no sé qué y no sé cuánto, ¿vale? Primera parte, aquí voy a decir caracterización, ¿no? Voy a caracterizar que esto funciona de esta manera, esto funciona de esta manera y esto funciona de esta manera. B, por tanto, creo que el mundo cambiaría de la siguiente forma. A, cambiaría así, cambiaría así, cambiaría así. B, cambiaría así, cambiaría así, cambiaría así. Y ahora los impactos. Impacto número 1, sobre el actor de no sé qué. Este actor me importa porque tal. Y a este actor le pasa que tal. A este actor me importa más lo que le pase porque tal, sobre este otro actor, ¿vale? Esa es la forma de mejorar tu seguridad, pero también la estructura de tu discurso, ¿vale? En cuanto a la persuasión, ser simpático es mejor que ser desagradable, ¿vale? Sé que parece una tontería, pero sonreírle a los jueces, cosas como ser agradable para la sala, no generar mal rollo, no insultar, no humillar a un equipo, incluso aunque su construcción sea mala, ¿vale?
en ese momento es cuando realmente es muy probable que el juez se congratule con vosotros y diga, este chico me cae bien, entonces voy a escucharlo. Sé que es como muy subjetivo, pero es lo que pasa, ¿vale? ¿Cuáles son los errores más comunes que has visto en los látigos? Primero, refutar como salvajes, tanto que refutan a sus propios compañeros. Eso es una basura. Segundo, eso lo he visto en finales. Segundo, no hacer una buena distribución del tiempo estratégico. La pregunta del tiempo fue buena, ¿vale? Tercero, también importante, no comparar. No entiendo por qué no os comparáis. Simplemente decir le gano a este. Decir le gano a alguien no significa que le ganéis. Entonces, tenéis que dar razones de por qué le ganáis. Y eso requiere ejercicio, ¿vale? Requiere hacer un ejercicio fuerte de por qué le gano y decir en voz alta, incluso aunque no sepa la razón, por qué le ganó a este equipo y tener que contestarlo, ¿vale? Tenéis que empezar a construir, a contestar ese tipo de preguntas, dar 2 por qué más o 3, no solo en construcciones, sino en refutaciones y comparaciones, por favor. Tenéis que tener un poquito más de profundidad. ¿Cómo se consigue eso? Preguntándome por qué una vez más. Con el tema de la oratoria, casi en todos mis debates siento que soy desorganizado y no termino dándole relevancia a lo que es más importante. Siento que no he logrado tener una buena técnica para hacer apuntes durante el prep time. ¿Qué me recomiendas con eso? Escribirlo todo. O sea, primero, un argumento en cada folio. Puedes comprarte de las libretas estas que se borran al rato, a los 20 minutos o así, o incluso puedes coger el ordenador, ¿vale? Si te preocupa el medio ambiente. Pero tienes que ser más extensivo en las notas que pones, ¿vale? O sea, no te vale simplemente con decir argumento de acceso, no. Voy a demostrar en este argumento por qué va a haber un mayor acceso a X recurso. Este mayor acceso me importa porque no puedo conseguirlo de ninguna otra manera. Las maneras alternativas son A, acceder a los medios públicos. En este caso no funcionan los medios públicos porque tal. Intenta hacer un prep time, aunque sea un poco más largo, con un discurso más detallado. Segundo, sobre notas del prep time. Pasa a limpio tu caso. Mi caso normalmente el primero es una basura que no se entiende porque tiene letra de médico, el segundo sí se entiende, ¿vale? Sobre extensionista, tienes que llevar los argumentos apuntados, pero luego tienes que hacer trabajo durante los bices que no vas a escuchar, pero te da igual porque el trabajo tuyo no es escuchar al bice, es extender a la cámara. Tienes que escuchar, o sea, tienes que hacer una traducción de lo que vas a decir y preparar el discurso durante un turno. Me da igual si es de la cámara contraria porque tú no vas a refutar, de tu propia cámara porque vas a construir en cruzado, me da igual, pero necesitas no... Vale, no pasa nada, Estefanía. Si somos extensionistas necesitamos tener un turno para poder ordenar nuestro propio discurso, que eso es algo que la gente en general no hace, ¿vale? Si soy extensionista, ¿qué tanto debería dedicar a caracterizar mi caso? Depende de la alta. Si la alta no caracteriza, dedícale tiempo porque a lo mejor ganas por caracterización. Depende un poco de tu estrategia. Si te vale la caracterización de la alta, no caracterices, no pierdas el tiempo, ¿vale? O sea, caracterizar en altas no es una decisión estratégica, es una cosa que deberíais hacer. En bajas sí, depende un poco de lo que haya hecho la alta. Si ha caracterizado bien, ¿para qué vas a perder el tiempo en eso? No lo pierdas, ¿vale? Por añadir detalles a una caracterización no vais a ganar. Si la caracterización está bien, compradla. Genial. Ok, compro la caracterización de primera OPO. ¿Soy segundo gobierno? Sí, pero me da igual, porque esa caracterización está bien y puedo construir en base a ella. Fin, ¿vale? Compro la caracterización de primera oposición. Ahora, sobre esa caracterización, vamos a ganar. Punto. No le deis más importancia. ¿Alguna duda más? Vale, estas decisiones sí son un poco más estratégicas, ¿vale? Igualmente, lo importante de este taller no es estos consejos en concreto. Lo importante de este taller es que cuando salga el draw, no digáis voy a ganarle a no sé quién. Lo que digáis es vamos a construir un buen caso, vamos a venderlo bien, ¿vale? Y voy a cumplir con mi rol, haciendo una sola cosa a la vez y siendo consciente de mi realidad. Si sois capaz de hacer eso, es probable que salgáis de salas medias muy rápido, porque le habréis dedicado tiempo y entrenamiento a las cosas que realmente importan. No a la estrategia de me puedo cargar a Funalito de X manera, ¿vale? Sino a por qué mi caso funciona, por qué tiene sentido mi caso y por qué mi caso es bueno. Al final, en eso consiste el debate, en persuadir al otro de que lo que estoy haciendo está bien y es mejor que lo de los demás. Me da igual que lo de los demás sea peor o no, simplemente yo sé que soy mejor. Con eso sois capaces de salir de salas medias, pero también sois capaces de ganar en una top run. Entonces, no os vayáis de los básicos, ¿vale? No os dejéis guiar por delta, contrafáctico, impacto, extensión por análisis, extensión novedosa, todo eso da igual, métrica, todo eso da igual, ¿vale? Construir las cosas y hacer las cosas como tienen que hacerse. Esa es la verdadera clave para ser un gran debatiente. No dejarme guiar por cosas de moda o tonterías, sino dejarme guiar por
qué caso está bien construido, porque está construido en base a una métrica, con una caracterización bien hecha, si la he podido aceptar de otro, mejor para mí, bien mecanizado y bien impactado. Y tiene sentido dentro de la moción, porque vamos los dos por el mismo lado. Ese tipo de cosas que son más sencillas son las que realmente hacen que nosotros podamos ganar MVP. Entonces, no dejéis de hacerlas, incluso aunque seáis el mejor orador del mundo, incluso aunque ganéis el TODI, ¿vale? O ganéis el CEMU de este año, son cosas que jamás deberíais dejar de hacer como debatiente. Por eso es importante volver a los básicos y empezar a construir la casa por los cimientos, no por el tejado. Si tenéis algún novato, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es decirle tienes que convencer a un juez, no tienes que ganar. Esa es la verdadera clave del éxito, ¿vale? No obsesionaros con ganar, no obsesionaros con tengo que vencer a este equipo porque no sé quién me cae mal. No, mi trabajo hablará por mí, ¿vale? Y yo lo único que tengo que hacer es explicárselo al juez, que es el que va a decir que yo gano. Así es como se debate en BP y así es como se debería debatir. Sin más, lo único que me gustaría es darle de nuevo las gracias a la Universidad Andrés Bello por invitarme a dar este taller y a su club de debate, que son extraordinarios, y sobre todo a Alexandra, con quien estoy compartiendo equipo de adjudicación, y la verdad es que es una maravillosa persona y estoy segura de que va a tener un futuro súper prometedor en BP, así que muchas gracias a todos. Ok, vale, muchísimas gracias Carmen por este increíble taller, gracias también a todos los que asistieron y están aquí. La grabación está, hicimos grabación, entonces la vamos a publicar en unos días. También los invitamos a las 6 de la tarde, vamos a tener otro increíble taller con Greta, entonces para que todos se conecten, o bueno, también se pueden quedar aquí esperando si quieren. Entonces de verdad Carmen, muchísimas gracias por este encantador taller, de verdad que fue un placer. Gracias a vosotros.